Yo en lo personal, sino mis compañeros que me ayudan día a día, nos ayudamos entre todos. Es un lindo grupo, yo creo que eso ayuda mucho para que todos estemos en forma y que todos hagan su trabajo. Bueno, se notó realmente el rendimiento, estuviste en esa jugada del gol, lastimosamente no subió, pero estuviste ahí siendo protagonista para que gane Luque también. Claro, el profe me pide siempre que desborde, que llegue a línea de fondo, que tire, busque a un compañero. No se dio, pero así es cuando tirás fuerte y va a entrar. Tiene que entrar como sea. Dale vos. Ahí está Diego Fernández. Se va retirando el hombre del Sportivo Luqueño. Un saludo al amigo Víctor Hugo Bogarín. Estaba en sintonía. Debe estar preocupado, fanático del Olimpia. Coleccionista del Olimpia debe estar preocupado con esta derrota del franjeado. Le mando un abrazo grande. Víctor, por tu sector. Y aquí nosotros quedamos pendientes a la salida del público franjeado y ver si tenemos la chance. Yo veo difícil que algún otro directivo, aparte de Cardona, emita hoy declaraciones porque las caras eran de frustración absoluta y una reacción poco común, porque es cierto, Olimpia llegó a perder otros partidos, pero así directamente que en medio de insultos, en medio de griterío se retire Cardona, me parece que hasta aquí no ha sucedido como pasó hoy ante Sportivo Luqueño. Es cierto, tampoco hubo una concurrencia demasiado importante, pero los hinchas que estaban hacia la preferencia aprovecharon para gritarle de todo al presidente de Olimpia. Atentos ahora con Aguirre. Yo entiendo que hay que buscarle la vuelta cuando el resultado no se da, se busca otro tipo de respuestas, pero hay cambios y cambios. Y la verdad que se encargó, me parece, muy rápido de tocar el equipo para el segundo tiempo, sacándolo a Quintana, pero sobre todo sacándolo a Paiva. Y después terminó siendo Olimpia un desorden generalizado y no tuvo el peso necesario. Yo insisto, necesitas un 9, necesitas un delantero de características distintas. Y por más que tenga metida en la cabeza o alguien le haya metido en la cabeza a Aguirre de que Manuel Romero es delantero centro, yo sigo insistiendo las veces que lo veo allí, es un puesto donde no marca la diferencia. No estoy diciendo de que Manuel Romero sea un mal jugador, pero puede cumplir otra función. Romero metido entre centrales como Aguilar y Olmedo, más Ledesma que ingresó después, Luqueño termina con una línea de 3 en el fondo. Y tirándole centros a Romero, la verdad, fue casi como una exigencia que se fijen los juveniles ante las lesiones de Montenegro, de Derlis González. Pero una cosa es poner a los juveniles en los puestos donde pueden rendir y acompañados de jugadores que tengan otro peso, otro recorrido, otra experiencia. Pero Olimpia terminó jugando con Romero, con Will, con Franco, con Diego Torres, que después ya en los últimos minutos fue reemplazado. Y uno dice, ¿por qué Paiva tan rápido afuera? ¿Qué pasa con Bruera? ¿Qué es lo que le ven a Bruera que no puede estar por lo menos en la banca para ver si puede entrar y resolver este tipo de situaciones? Y después fue un desorden, repito, cuando lo saca Salazar por un par de minutos, Cardoso de lateral. Después Alex Franco, que es extremo, termina jugando de lateral. Cardoso pasó a jugar como extremo a la derecha, después pasa a jugar como extremo a la izquierda. Lo corre Romero como extremo a la derecha para que Will termine como único punta. Romaña termina jugando del medio para arriba, esperando alguna pelota larga, y fue una sola la que terminó peinando. La verdad fue un descontrol muy marcado de Olimpia en los minutos finales. Y una derrota que pega en lo anímico, pega en su hinchada, pega en lo numérico y además en el clima que va a tener que soportar Olimpia en los partidos inmediatos. Jugando como local la próxima fecha con todo lo que siempre suele ser ese clima caliente del Manuel Ferreira. Y después tiene inmediatamente Copa Libertadores de América, con la necesidad de ganar. Con la necesidad de ganar, porque si Olimpia no es capaz de dejar los 3 puntos aquí, y va a quedar un grupo muy ajustado, muy apretado, y va a desperdiciar su primer partido ya de local. Entonces,
Es demasiada la exigencia que tiene Olimpia. Por eso hablábamos contra Resistencia de un partido correcto, tranquilo de Olimpia, pero ante un rival que no exigió. Y hoy, si hacemos el repaso, si extraemos las situaciones de gol, vamos a encontrar que Luqueño sacó una enorme diferencia en ese aspecto en este partido en los 90 y pico de minutos. Sí, Víctor. En Diego Aguirre, técnico de Olimpia, vamos a arrancar. Diego Aguirre. Ahí estamos. Hola, hola, ahí estamos. Va a empezar la conferencia de prensa de Diego Aguirre. Ahí estamos, Diego Aguirre. Va y viene, Víctor, ¿eh? Vamos por teléfono. No, ahí vamos a esperar el contacto para tener las palabras de Diego Aguirre, para tener una mejor señal con Víctor en la zona baja. Siempre se complica allí bajo no sale el audio. Desde la conferencia, de hecho, está teniendo problemas. Bueno. Así que nos da tiempo también para recibir la llamada y entrar por celular, por favor. Sí, ahí va el contacto. Así que con los compañeros ya, al teléfono de Víctor, está Diego Aguirre en conferencia de prensa, a ver qué explicación da de algunos cambios y sobre todo de cómo terminó jugando Olimpia. Vamos. Estoy generando situaciones. No, el audio creo que es de la conferencia el problema, ¿eh? Un gol en la pegar y la verdad que fue bastante inesperado y el equipo lo sintió. Más allá que lo intentamos, después no pudimos conseguir ese gol que más allá de los merecimientos, creo que generamos situaciones como para hacerlo y no lo pudimos pasar. Diego, buenas noches para ti, la Lorente. Le consulto, los cambios en el entretiempo, que un poco de esto, también durante el segundo tiempo hubo muchos cambios posicionales, varios jugadores que por el intercambio de lugares. No sé si le dio la sensación de que eso pudo haber desordenado al equipo, que no salió como se pretendía. No, pero el equipo, para mí en el segundo tiempo, yo digo, tal vez, no recuerdo los cuantos minutos fue el gol, pero venían 15 minutos en el segundo tiempo. Ahí creo que Olimpia estaba presentando un buen fútbol y era nuestro mejor momento. Hicimos la variante de Manu Romero por Paiva había tenido algún inconveniente. Y después, claro, el cambio de Franco, que había entrenado bien y bueno, le buscamos la posibilidad de buscar algunas variantes, siempre pensando en ganar el partido, pero bueno, las cosas se pusieron cuesta arriba cuando recibimos el gol y el equipo ahí sí no tuvo por ahí la claridad como para generar el fútbol que querían. Profesor, ¿qué tal por aquí? No sé si ya se le hizo la consulta por el tema del audio. Quisiera consultarle por lo de Sergio Tálvaro y Facundo Obrera. Ellos, como la fecha pasada dijo que iban a alternar, ¿es el mismo motivo o tuvieron algún inconveniente de lesión? Pasa que no tenemos informe médico. Y segundo, ¿qué le preocupa más por esta seguidilla? El tema de los goles que no están convirtiendo. ¿Cómo solucionarlo en tan corto tiempo? Bueno, el tema de Bruguera, él iba a estar en el plantel, pero a último momento sintió un desconforto físico y él pidió para no estar, habló con el médico vino hoy a decirme que era más cauteloso, dejarlo fuera para el partido de hoy. Después la otra pregunta, ¿cuál fue? Otálvaro no, fue una situación que pusimos a Tucu, buscamos variantes porque hay partidos muy seguidos y intentamos darles oportunidades a todos, a veces hay algún riesgo, porque no mantenemos el mismo equipo, pero entendemos que es necesario porque hay viajes, partidos de copa y es mucha carga para los jugadores y buscamos alternativas. Hoy decidimos jugar a las armas, o sea que Tálvaro había hecho un buen partido. ¿Cuánto tiempo? Sí, la falta de goles obviamente que preocupa, ¿no? Obvio que ustedes lo saben. Tal vez
no estuviera el no estar tres de los atacantes, ¿no? Con diferentes problemas, lesiones, ¿no? Tanto Charles como Brian como Bruera, obviamente bajan las posibilidades de gol del equipo, eso es indudable. Sumado a lo de Richard suspendido, Mateo, entonces, tenemos que ir ajustando el equipo de acuerdo a las situaciones que van pasando, pero bueno, hay cosas que ya van a mejorar. Por lo menos vamos a recuperar jugadores para el próximo partido y después para el partido del martes, que digamos, el programa objetivo, creo que vamos a quedar con el equipo más ensamblado. Profesor, buenas tardes para Universo. ¿Cuál es la consulta de cuánto le falta limpia para estar en el rendimiento futbolístico nacional? Zárate lo mismo. La idea era, ahora que estamos en una racha un poquito ahí complicada con el tema de la pérdida de jugadores, Zárate también ayer iba a estar, para hoy iba a jugar, pero tuvo también algún componente médico y los médicos decidieron que no estuviera, así que es otra baja más que tuvimos con el olvidado. Y después el equipo de a poco se va a ir encontrando y vamos a ir implantando la idea cuando podamos mantener, digamos, una estructura, un equipo, darle continuidad y podamos ganar las victorias que de mejor funcionamiento. Lo que pasa es que ahora estamos urgentes con los resultados, con la cantidad de partidos y bueno, estamos asumiendo algún riesgo que hace que el equipo pueda perder puntos como pasó hoy, por ejemplo. Buenas noches, Diego Hurtado, en la Parada Deportiva. Las cosas que tiene el fútbol, hoy fue tal vez el partido que más llegaron hasta el fondo y que más cruzaron los balones, hasta incluso buenos balones. Hoy le faltó un referente, tal vez un hombre de más peso dentro del área, aunque llegó a cabecear Paiva, por ahí también tuvieron sus chances. Por ahí cree que pasó también gran parte de esta situación, ¿no? Yo creo, a ver, es difícil que el resultado no afecte la opinión o las cosas que pasaron en la cancha, pero creo que hasta el gol de ellos nosotros habíamos hecho un buen partido, habíamos generado situaciones, habíamos perdido alguna ocasión de gol, después tuvimos el gol, digamos, en un momento que fue inesperado, reitero, y el equipo sí ahí tuvo dificultades y no pudimos concretar, más allá que tuvimos situaciones. Creo que ahí sí faltó hacer el gol y bueno, obviamente que es una preocupación porque el gol es para ganar y lo vimos en el. Diego, ¿cómo le va? Buenas noches para el Cardinal. Con este resultado, a 9 del resultado de Institución Libertad, con 12 puntos, la diferencia con el puntero. ¿Se podría buscar un equipo para el campeonato local y el otro para la Copa Libertadores? Definitivamente, porque tenemos aquí, en este caso, el equipo paraguayo cuesta muchísimo. Dos competencias a un equipo, en este caso, el campeonato local y la Copa Libertadores. No, es verdad que cuesta las dos competencias, sobre todo cuando se juega, como en este caso, que yo tengo 5 partidos en 5 días, sumado a los jugadores que no están, hace un poco difícil encontrar el mejor funcionamiento de un equipo, pero obviamente que queremos llegar con el máximo potencial al partido de Copa, pero la intención es no descuidar el campeonato local. Cosa que los resultados ya tienen que estar un poco lejos, esa es la realidad, y bueno, tenemos que seguir trabajando para que el equipo encuentre su mejor fútbol y podamos sacar adelante lo inmediato, que este partido que tenemos pensado y por supuesto el martes de la Copa. Entrenador, buenas noches, Tío Alexis, para las noches. Cuando usted recalca y vuelvo a repetir que da constantemente en varias entrevistas, entonces el hecho de las bajas de la gente que le faltan este partido, iba a contar con ellos cuando llegó, hace pensar y suponer que hoy, con lo que tienen, no encuentran las herramientas para tener el Olimpia que usted quiere, como el día que juegue. No. Yo hablo de la realidad que nos encontramos, que son situaciones por ahí inesperadas. Cuando me plantearon, me preocupaba la falta de gol, sí, hay digamos,
cosas que han pasado que Olimpia perdió potencial de gol por la pérdida de jugadores. Pero bueno, son situaciones que tenemos que superar y darle la chance a los jugadores que tenemos. Paiva lo ha hecho muy bien. Bueno, tenemos que estar tranquilos. El equipo por momentos muestra cosas buenas. Cuando no se gana todo parece como que no está bien, pero yo la verdad que confío en que vamos a llegar bien a Copa, llegamos lo inmediato y que es muy importante. Profesor, buenas noches, soy Alcantara de NTI Deportes. Justamente con ese tema de los jugadores también lesionados y recuperados, para este fin de semana, ¿puede ya tener a Gastón Olvera o preferiría tenerlo para ya el partido de el martes? Bueno, Gastón, no lo había nombrado. No me quiero apresurar a que va a estar estresado porque hay que estudiarlo y hacer una prueba más fuerte. Esa que se va a hacer el día de mañana y tal vez esa respuesta mañana te la puedo decir un poquito más certeza. Él viene trabajando muy bien y es probable que podamos recuperar. Agradecemos al profesor y termina la conferencia de prensa de Diego Aguirre, entrenador de Olimpia. A partir de ahora esperamos por Gustavo Florentino. Correcto, todavía tenemos tiempo, así es que vamos a esperar al técnico del Sportivo luqueño. Importante, Víctor, lo que aclaró en el caso de Bruera, y el audio no era muy bueno lastimosamente, pero alcancé a escuchar, me vas a corregir si estoy equivocado, escuché mal. Dijo que el cambio de Paiva también fue porque tuvo un problema Paiva, ¿no fue una decisión técnica entonces? Así es, Fabián, sintió algo, por eso lo cambió en el entretiempo. Misma situación por la cual no estuvo Bruera hoy. Tiene un tema médico, hoy avisó al cuerpo médico, estaba en principio para jugar, pero quedó descartado el día de hoy Facundo Bruera. Otro caso, Luis Zárate, otro que está con un problema físico en este caso, por eso optaron por dejarlo al margen del encuentro. Sí, vale mucho sobre todo el caso de los delanteros porque a mí me llamó la atención, de hecho lo dije recién un instante antes de que empiece la conferencia de Aguirre, de que no me pareció oportuno que haya cambiado muy temprano, ya en el arranque del segundo tiempo que lo saca Paiva, pero ahí está la explicación. Y decía lo de Bruera que por lo menos en la banca lo tenía que tener por las características y porque este tipo de partidos te pide, o todos los partidos en realidad, en algún momento te pide la presencia de un delantero como Bruera. Si no arranca de titular, por lo menos que sea opción de cambio, pero bueno, es la explicación y es muy importante lo que explicó el técnico. Igual hay otras cuestiones que me parece no le aportaron solución a Olimpia dentro de las formas en que terminó acomodando el equipo, pero esto es muy importante. Con Paiva afuera ya para el segundo tiempo debido a una molestia, y lo de Bruera, que finalmente por una cuestión médica, él mismo comunicó que no estaba en condiciones como para formar parte de la plantilla de Cana para este partido ante Sportivo Luqueño. Por eso es importante lo que menciona Aguirre y más dolores de cabeza. Hay que ver a partir de ahora esta molestia de Paiva, la situación de Bruera, qué tiempo lleva para la recuperación total. Estamos hablando de que no hay mucho tiempo. El partido de Olimpia es inmediato el próximo sábado jugando ante Nacional y obviamente seguir perdiendo jugadores para Diego Aguirre va a seguir siendo un inconveniente demasiado grande. Sí, señor. Vamos a probar por esta vía hasta lo que en este caso se pueda dar dentro de la conferencia de Gustavo Florentino. Igual nos mantenemos atentos como opción B con el teléfono. Si es que tenemos la mejor señal, obviamente a través de esta vía, estaremos con la conferencia de Gustavo Florentín, que si no tarda mucho tiempo, me parece que podemos escuchar toda la conferencia hasta antes de que inicie el partido entre Tacuarí y Trinidense. Tenemos 14 minutos, así que me parece que si vienen los próximos instantes, podremos transmitir toda la conferencia de Gustavo Florentín. Sí, señor, queda aún tiempo antes de ir a Jorge Casal, al niño Jorge. Se viene Tacuarí Trinidense, el partido en cancha Sol de América, dándole continuidad a esta fecha 12 del campeonato. Mañana, aquí en este escenario, Ameliano Cerro Porteño, con público de Cerro. Reiteramos esto, se levantó la sanción, no así para las barras organizadas. 8 meses de suspensión para las barras organizadas. El público azulgrana, el que no forma parte, por decirlo así, el hincha común, el habitual, podrá estar ya a partir de mañana el partido contra Ameliano. De hecho, en ventas las entradas
para ese partido aquí en el Defensores del Chaco, y mañana otro partidazo entre Guaraní y Libertad. Esperando por Florentín. Primer tiempo muy interesante de Olimpia, desde el control de la pelota, el dominio territorial, abriendo la cancha, participativo Diego Torres, buen trabajo de Cardoso, interesante lo de Quintana, Paiva aguantando muchas pelotas. El tema está en la definición, y Luqueño fue mucho más a la hora de cambiar de ritmo y llegar hacia el arco de Olimpia, y se terminó llevando el premio con un gol impensado porque fue autogol, pero gol al fin para el auriazul. Sí. Llega Gustavo Florentín, técnico de Sportivo Luqueño, va a iniciar la conferencia de prensa. ¿Estamos listos? Arrancamos, Gustavo Florentín. Arrancamos la conferencia de prensa técnico del Sportivo Luqueño, Gustavo Florentín. Buenas noches, profe. Gisela Ortiz para Tigo Sports. Felicidades por la victoria, lo que representa volver justamente a ganar y que también el equipo esté manteniendo una racha importante de partidos que no estaba perdiendo. No, buenas noches. Sí, un partido muy trabajado, muy disputado desde el inicio. Hubieron situaciones muy buenas de nuestra parte, especialmente del aspecto táctico. Me parece que hicimos un trabajo muy bueno, y el que sustituía a alguien entraba de una manera importante para poder colaborar. La verdad que una victoria muy trabajada y merecida, y una racha importante la que llevamos, de 7 partidos sin conocer la derrota, y bueno, esto es mérito de los jugadores. Profe, Alaila Sanabria para Radio Primero de Marzo. Antes que nada, felicidades por la victoria. Una victoria que tranquiliza mucho teniendo en cuenta la semana pesada que se estaba pasando en la República, profe. Bueno, muchas gracias también. Sí, la verdad, una tranquilidad, y en especial esta victoria va dedicada al presidente por todo lo que vivió, lo que pasó. Una semana dura para él, para la institución, para todos los que estamos dentro del club. Y bueno, merecíamos este triunfo para tratar de apaciguar las cosas, que la gente luqueña que no pudo estar hoy en el partido y que pueda disfrutar de su lugar, de su casa, de donde fuese. Pero más que nada era algo interno que necesitábamos poder tener esta alegría. Gustavo, Tony Rodríguez, Radio 1. Mencionaste el tema de la parte táctica, que fue un trabajo bastante táctico lo tuyo esta noche. Y a propósito, la consulta es con la presencia de Alan Ledesma como central más. ¿Qué pensaste? ¿Qué buscaste en ese momento cuando estabas en ventaja? Es que nosotros sabíamos de que al tener la dificultad, Edu Duarte, por una molestia muscular, nosotros teníamos que tratar de tener altura, de tener mayor gente defensivamente, tratar de ocupar a lo ancho, porque se doblaban muy bien los dos laterales, tanto Salazar como Tito, y que los dos extremos se volvían más bien como un delantero tratando de acompañar al centro delantero. Por momentos se disputaba 4 contra 3, por momentos 4 contra 4 en el juego aéreo, e inclusive hubo una última jugada donde sorprendió Tito, y bueno, era tratar de equilibrar la parte ofensiva del adversario. Gustavo, buenas noches para Fútbol a lo Grande. Ahora te quiero preguntar por el primer cambio, cuando entra Rodi Ferreira reemplazando a Ruiz Díaz. ¿Qué sentiste que a partir de ahí solucionaste con esa modificación, ya sea defensiva u ofensivamente? ¿Qué cambió en tu equipo a partir de esa variante? El desdoble que estaban teniendo por ese sector, y tratar de que Edu, que es un jugador que no desconoce la posición, porque nosotros también habíamos conversado antes de este partido si había necesidad que podíamos utilizarlo ahí, o a Rodi, pero Rodi prefería arrancar un poco más de atrás y que pueda colaborar también en el medio campo a la hora de elaborar. Y me parece que Edu hizo un trabajo impecable en ese sentido, tanto lo defensivo como en cuanto a la elaboración. Y también lo de Rodi, que entró de buena manera tratando de, primeramente, de cumplir la función de marcar y luego dar apoyo ofensivamente. Hola, profe, para BC Carinal. Fue un partido muy intenso, muy físico. ¿Cómo va a ir llevando el tema de las cargas mirando el partido el lunes, que es un partido clave ante General Caballero, profe? Y bueno, vamos a ir evaluando. Tenemos algunos días para que
para que podamos analizar, vamos a ver la intensidad de lo que fue en cuanto a lo que nos brinda el GPS y conversar también con los jugadores, porque hay algunos jugadores que están tocados y tenemos pensado hacer algunas rotaciones si es que hay necesidad, ¿verdad? Y eso va a pasar mucho por la sinceridad de los atletas en este caso. Y bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando en estos 3 o 4 días que tenemos por delante. Profe, por aquí Daniel Serna para Universo 970. Decía usted que necesitaban demasiado esta clase de victorias y esta victoria contra Olimpia hoy, pero en lo anímico debe servir a ustedes para levantarse definitivamente y ya pelear otra cosa en este campeonato Apertura. Es la sensación que le dejan, porque por momentos en la primera rueda jugó bien Luqueño, pero siempre le faltó ese algo, capaz en lo anímico, capaz también esa confianza como para llevarse mejores resultados. Totalmente, Dani, es así, sirve en todos los aspectos, porque trae alegría, trae por lo menos algunos días de poder disfrutar y eso trae también a la vez confianza. Es un plantel, como ustedes lo saben, un plantel joven, que hay que saber llevarlo, hay que saber manejar los momentos de ellos también, y eso a mi manera de ver se vuelve un poco más tranquilo cuando hay victorias. Y tenemos los casos de los jóvenes, de los que jugaron, no hace falta que nombre, y que para ellos es muy importante tener su primera victoria contra Olimpia. Entonces es un aspecto muy importante lo que se consiguió hoy, mirando el futuro. Gustavo, ¿qué tal? Bien. Felicitaciones. ¿Qué sentiste justamente o qué sintieron ustedes al no contar con el público del Deportivo Luqueño hoy? ¿Y qué nos podés decir de esa sanción que justamente tuvo la gente de Luqueño, el público en sí de Luqueño? Honestamente le digo que me molesté bastante. Pensé que íbamos a tener a nuestra hinchada, porque nuestra hinchada para nosotros es muy importante. Tenía temor que pueda afectar a nuestros jugadores en ese aspecto, porque ellos sienten el calor de nuestro público, porque se hace sentir tanto de local como de visitante. Y bueno, tratamos de tranquilizarnos. Y bueno, nosotros sabíamos de que lo manejábamos como si fuera que es jugar una Copa Libertadores de visitante. De esa manera nosotros internamente lo manejamos, y que a pesar de toda la dificultad, que era muy importante triplicar o cuadriplicar el esfuerzo para poder conseguir esa victoria, por lo que significa lo que había dicho internamente. Y en cuanto a la sanción, no me corresponde hablar en ese sentido. Profe, acá último. Hoy arrancó Diego Fernández de titular, justamente hablabas de los juveniles. Es importante la oportunidad que hoy se le da a Diego, y también lo vemos que lo estás recuperando de a poco, profe. Estoy contento con Diego porque venía una racha no tan buena, pero a pesar de todo el cuerpo técnico lo traía, lo bancaba, lo hablábamos con él. Sus compañeros también lo hablaban, le decían que le necesitábamos. Lo que vivió el año pasado ya fue historia, su realidad es hoy, y que necesitábamos que él pueda aparecer, porque es un jugador muy importante pese a su juventud, que él pueda volver a reencontrarse con él mismo en el aspecto futbolístico. Y que la verdad que él no pensó que iba a jugar, no pensó porque no estaba siendo considerado, y no estaba teniendo tampoco buenos partidos los minutos que le tocó jugar, pero sí hoy me parece que cumplió dentro de lo planificado. Ojalá que pueda seguir de esa misma manera. Buenas noches, profe. Ángel Benítez para Caritas, en vivo estamos para Caritas. Profe, yo sé que es un deporte colectivo, pero lo que significó el trabajo solitario y luchador, lo de Marcelo Pérez, profe, adelante. Ante unos marcadores de envergadura como Antolín Alcaraz. Bueno, él tuvo el acompañamiento de Pocha, ¿entiendes? En todo momento, o sea, haciendo el trabajo sucio, que cuando no teníamos la pelota, principalmente Marcelo tenía que trabajar por el lado de Antolín,
y yendo un poquito al que jugó al lado de él, que fue Paul, trabajarse al lado de Barreto, porque Barreto cuando tiene espacio es un jugador que puede conducir y llevar al equipo al frente, entonces como tiene un espíritu de sacrificio importante Paul, que pueda tratar de taponarlo y que fue un poco más Paul por el lado contrario, Marcelo por el lado contrario. Muy bien en cuanto a plan de marca. Tuvo situaciones Marcelo como para invocar la contra que tuvimos en el primer tiempo especialmente. Y bueno, hay momentos donde él tiene que ir madurando, porque es uno de los goleadores del campeonato y cada vez lo van a marcar más, cada vez lo van a estudiar más, y él mismo tiene que tener creatividad durante un juego para que pueda salir un poco de la marca y que nosotros mismos también le estamos brindando algunos detalles, porque es un jugador que tiene un futuro importante y lo está demostrando. Agradecemos al técnico. Muy bien, cerramos, Víctor. Cerramos. Hasta Muy la bien, próxima. ya están los compañeros porque están los equipos de Tacuarí Trinidense dentro del campo. Aquí lo ganó Luqueño con el autogol de Tito Torres a los 16 del segundo tiempo. Jorge Casal, niño Jorge, ustedes. Muy bien, gracias Fabián. Estamos esperando por Tacuarí Trinidense los equipos en el campo de juego. Partido que arranca en instante. En lo previo, el comentario de Jorge el Niño Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago en Sevilla Yala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Penalti, la marca número 1 en Deportes Colectivos. Nos metemos en lo que tiene que ver con el partido entre Tacuarí y Trinidense. El saludo a los protagonistas que se da allí en la zona central del campo de juego. José Méndez, árbitro de este juego. En Villa Lisa el partido entre Tacuarí y Trinidense. Carlos Servín en el arco de Tacuarí. Alexis Fernández, Neri Vareiro, Edgar Benítez y Johnny Martínez. Hoy como lateral sobre el perfil izquierdo del equipo de Tacuarí. Ronald Domínguez, Marcelo Paredes, Iván Valdés, Valdesí Moreira, titularidad hoy para Valdesí Moreira, Oscar Ruiz y Edson Carius, hoy titular en el equipo de Tacuarí, que juega bien, pero últimamente le está costando el tema de la victoria al conjunto de Tacuarí. Del lado de Trinidense, que oficia, entre comillas, de visitante, Pablo Gavilán en el arco, Armando Ruiz, César Benítez, Paul Riveros y Sergio Mendoza en la zona defensiva del equipo de Trinidad. Juan Román, Marcos Rivero, Jorge Jara, Pedro del Valle. Arriba, Alex Álvarez y Lucas Barrios, el experimentado Lucas Barrios, en un ambiente bien familiar. No pasamos de 100 aficionados aquí dentro de lo que será este partido. Tacuarí Trinidense está arrancando en Villa Lisa. Puntos vitales, principalmente por la permanencia, se juegan estos equipos. Sí, señor, va a mover la pelota Tacuarí, pita y marca el árbitro. Mueve Ruiz, arrancó el fútbol. Monumental. Relata Jorge Casal. Viene la salida de Ruiz sobre la banda derecha para el conjunto de Trinidense. Pelotazo largo para Del Valle que frena con el pecho, quiere ganar fondo de cancha. La pelota le va quedando a Álvarez, colocó centro, pelota para Ruiz dentro del área. Está el gol de Trinidense, vino, está. Cierra, viene la marca, arrojándose al suelo, Bariro. Estilo de esquina para Trinidense. Tu piel electrodomésticos, la gente sabe. Clara acción de Trinidense que arranca con todo buscando el primero. Pechugón te ofrece pecho nugget, pecho pilas y pecho burger. Los preparas a tu gusto. Pechugón paraguayo como vos. Ingresa a www.apostar.l. Apostar a ganarlo. Cambia todo. Le va a pegar a la pelota. Atención, Riveros, capitán de equipo del conjunto de Trinidense. Dentro del área, merodeando por Riveros, César Benítez, Álvarez y Lucas Barrios. Atención, la orden del juez. Marcos Riveros hacia el centro. Pelota arriba. Termina sacando de cabeza Carius. Busca la salida el conjunto de Tacuarí. En ENSE Inmobiliaria 3 hasta un 20% de descuento en las cuotas de la urbanización Las Lomas en la ciudad de Santa Rosa de la Guaraí sobre Ruta 8. Seguinos en redes de ENSE Inmobiliaria. Descubrir la tecnología móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. Está dando indicaciones Badaico Maciel por sobre todas las cosas. A su defensa, lo propio. Arrúa parado el entrenador de Trinidense. Luomo presenta su colección naturalmente otoño-invierno 2023. Nuestra esencia se mantiene. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Centro de Materiales Santa Rosa. Venta de materiales de construcción en general. Barrio Primavera Concepción. El pelotazo largo por parte de Servín, arquero de Tacuarí. La pelota viene arriba con destino de Carius. Golpea de cabeza sacando la pelota Román. Descargando para Lucas Barrios. Frena con el pecho. Pierde ante la marca de Edgar Benítez. Benítez por abajo para atrás. Le va quedando a Villasanti. Este con Servín despeja con la derecha la salida del equipo de Tacuarí. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. La marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago en Sevilla Yala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Penalti, la marca número 1 en Deportes Colectivos. Tomando la iniciativa el conjunto de Trinidense con César Benítez, que hoy arranca como zaguero allí en el fondo con Paul Rivero. Descargando justamente para Paul Rivero. Pierde la pelota
pelota a mitad de terreno. Allí aparece Domínguez para el conjunto de Tacuarí. En campo rival se va metiendo con Alexis Fernández. Atención que carga con Karius. La pelota por la derecha para Fernández. Buen pase para Oscar Ruiz. Ataca Tacuarí. Puede estar el primero. Ruiz dentro del área. Pelotas para Paredes. Cierra bien la marca Mendoza. Estilo de esquina para Tacuarí. Tupi Electrodomésticos, la gente sabe. Que va por arriba ahora es el conjunto de Maciel. Le va a pegar a la pelota Moreira. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza Ergeo. Fortine, etiqueta negra, te regala 1 GB de internet directo y sin sorteos. Busca el código bajo las tapas y seguí las instrucciones Fortine. Pásate ya Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. Valdesí, el córner para el conjunto de Tacuarí. La orden de Méndez, atención. Vareiro y Edgar Benítez, los zagueros de Tacuarí buscando por arriba. Están Ruiz y Karius también dentro del área de Triviense. Otra vez ordena Méndez. Va Valdesí, apunta con la zurda, centro. Saca Mendoza desde el fondo para el equipo de Triviense. Con tus tarjetas de crédito Bancop tenés 12 cuotas sin intereses en tiendas de electrodomésticos y electrónica del país. Ingresa a bancop.com.py. No hay asado sin choriqueso Chorti, el auténtico, el original choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Luqueño le ganó en el Defensores 1-0 Olimpia. Copa de Brasil, compromiso ida 25 del primer tiempo. Palmeiras con Gustavo Gómez de titular. Próximo rival de 0 en Copa Libertadores. Le está ganando 2-1 a Tombense. Muy bien, cruzamos. Minuto 3 aquí en Villalins. El partido está 0-0. Mega descuentos en Punto Farma mañana y el viernes. Tenés hasta el 60% de descuento en productos seleccionados. Válido para todos los canales de venta. Mega descuentos en Punto Farma. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda. Leches, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactolanda, la salud de cada día. La pelota en poder el equipo de Tridense, que es el que propone el conjunto dirigido técnicamente por Arrúa. Va Ruiz sobre la punta derecha. Cerca lo tiene Marcos Riveros. Está también Jorge Jara marcándole el pase. Deja correr con Barrios. Barrios baja para Jorge Jara. Vino la marca de Karius. Karius mitad de terreno para Ruiz. Intentando el contragolpe. Atención, corre Valdesí. La marca de Ruiz. Pelota a un costado cerca del banderín esférico. En ataque para Tacuarí. Tupi Electrodomésticos, la gente sabe. 4 tenemos de la etapa inicial. El partido está 0-0. Etidol 400 y Etidol Plus alivian rápidamente los dolores. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol, calidad éticos. En Yacer Barber contamos con un espacio exclusivo para caballeros, para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @YacerBarber oficial. Gol paraguayo en Argentina. Gustavo Velázquez marcó los 66 para Newell's, que de visita le está ganando a Racing 1-0 en el equipo de la academia. Está jugando Matías Rojas. En Newell's acaba de ingresar el Pollo Recalde. Muy bien, Gavilán entregando la pelota con César Benítez. Este con Paul Riveros. Marcos Riveros en contacto con la pelota. Se viene la salida de Tridense. En Panal Seguros, desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Panal Seguros, sentí la confianza. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 5 minutos, primera etapa. Y estilo campo, tu parrilla preferida indica. Jorge. Que van empatando Tacuarí Tridense 0-0. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Vareiro tiene el control de la pelota jugando por abajo con Johnny Villasanti. Villasanti para Marcelo Paredes. Está cargando con Villasanti. Metió la diagonal. Se viene Tacuarí que busca el primero. Buen pase mitad de terreno para Paredes. Campo enemigo. Se va mostrando con la pelota Neri Vareiro. Se aproxima al área. Descarga fútbol para Valdés. Ganó fondo de cancha. El mano a mano que le propone a Sergio Mendoza. Aplica al freno Valdés. Va a ubicar el centro. Pelota al área. No alcanzó a conectar Karius. Llegó claramente Tacuarí, niño. Sí, pero termina llegando con falta Karius, que intenta allí puntar esa pelota, termina apuntando, pero la pierna de rival de Trinidense. Por eso José Méndez le dice como que va con un cambio, no tanta aceleración. Era buena la acción del centro que cruzó toda la chica. Intentó empujar Karius, pero le terminó cometiendo la falta allí al defensor Ruiz de Trinidense, después del buen avance de Valdés, que ganó la última línea. Partido hasta aquí intenso en el comienzo. Propone Trinidense, propone también el propio Tacuarí. A ver si va a continuar con este ritmo el partido. Más de Argentina, porque Belgrano de local le ganó a Huracán por 2-0 en el equipo visitante. Atajó Nicolás Campisi y jugó el ex Sudamérica Fernando Godoy. 6 tenemos de la primera parte. Habrá salida para Tridense. Comprando pasajes con tu tarjeta Visión en todas las agencias y aerolíneas del país, ganas premios directos. Comunícate al 414-3000. Visión Banco. En el Sol Seguros, cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Comunícate al 236-3000. El Sol Seguros. Ganando fondo de cancha, Karius coloca centro. No alcanza Valdés. El que llega a la pelota es Mendoza. Deja correr el esférico. Se va a perder a un costado. Habrá reposición en su terreno para Tridense. Vení a UNASUR y conocer el gran potencial que tenés. Cumplir tus sueños de ser un gran profesional. UNASUR, el poder de crecer. En el Slot del Sol Online te registras con el código Rubine y ganas 15 jugadas gratis en el Javi Aib Habanero y un bono de 200.000 guaraníes. Slot del Sol Online. La pelota de Lucas Barrios en su campo pierde
izquierda ante la marca de Valdés. Valdés jugando para Valdés y el disparo lejos. Lejos el remate de Valdés y Moreira. Se lamenta el brasileño. Le pegó mal afuera. Habrá tiro de portería para Tridense. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Y yo fui sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Penalti. La marca número 1 en deportes colectivos. Mañana en el Defensores del Chaco a las 18. Ameliano Cerro 20-30. Guaraní recibe Libertad. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. Fortín, etiqueta negra, te regala un gigabyte de internet directo y sin sorteos. Busca el código bajo las tapas y seguir las instrucciones Fortín. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Equilibrando el trámite, el conjunto Betacuario había arrancado mucho mejor. Tenidense la pelota. Le va quedando sobre la banda derecha en su terreno. Alexis Fernández para el conjunto dirigido técnicamente por Badaico Maciel. Hablamos de Betacuario. Pide la pelota a mitad de terreno Domínguez. Le va quedando a Fernández en la salida de Betacuario. Decidí bienestar y certeza. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permiten ir más lejos o más rápido. Motos Buller, el poder de tu pasión. La pelota de Sergio Mendoza jugando para Marcos Rivero. Colaborando allí en mitad de terreno se muestra Jara. Otra vez con Marcos Rivero. Cruzó mitad de campo. Pelota para Jara. Jara juega para Benítez. Otra vez Marcos Rivero ante la presión de Oscar Ruiz. Le queda a Jara el pelotazo fallido, equivocado. De todas maneras va recuperando Ruiz en su terreno para Tridense. Hace más de 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar donde te sentís a gusto. Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Volvió la promo más imparable de Energy. Por cargas de 100.000 guaraníes participa en el sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2023. Ingresa a energygas.com.py. Iván Valdés tiene el control y la pelota en caro. Escapó de la marca de Marcos Rivero. Carga Tacuario que busca el primero con Exxon Carius. En el fondo anticipa bien César Benítez. Sacándole la pelota al brasileño. Pica Del Valle. Va corriendo. Se alcanza para peligro. Llegó Del Valle. La pelota puede estar el gol de Tridense. Del Valle frenó la marcha. Va a levantar el centro. Pelota al área de Tacuario. Golpea de cabeza y va sacando Benítez. Igar Benítez para el conjunto de Tacuario. La mejor opción para instalar tu industria. Depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Explotó la doble chance. El cartón número 555.212. Llegaron 150 millones. El próximo puede ser vos. Pedí CNT. Se pone muy. En pleno ataque está César Benítez, que hoy arranca como zaguero en el conjunto de Tridense. Dejando mitad de terreno la pelota de Marcos Rivero, capitán de equipo. Distribuye sobre la zona derecha otra vez con César Benítez. Va picando sobre el mismo carril. Armando Ruiz pidiendo la pelota. César Benítez frena la marcha. Retrocede todo con Marcos Riveros. Construyendo el ataque el capitán de Tridense. Con productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lácteos el sabor de la familia. Cantabria S.A. Expertos en pisos cerámicos. 60 modelos en oferta permanente. Comunicate al 0972 55 53 33. Cantabria S.A. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa y estilo campo. Tu parrilla preferida indica. Al empatado Tacuario y Tridense 0-0. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Buscando la salida Villasanti desde el fondo para Tacuario. En Comecipar solicita el crédito de vehículos usados hasta 60 meses de plazo y 15% de interés. Ingresa a comecipar.com.py. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. El vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. La pelota de Lucas Barrios bajando bien sobre Del Valle. Interviene en el fondo despejando Villasanti para el conjunto de Tacuario. Balón por la izquierda para Ronald Domínguez. Va corriendo, busca la pelota Valdesí. Marca, cierra bien Ruiz. Balón que se va a perder a un costado cerca del banderín. Pelota en su terreno para Tacuario. Tupi Electrodomésticos, la gente sabe. Estamos 11 de la primera parte. El juego está 0-0. Recupera la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, sano y lograr lo que te propongas. Recuperar la Z Hombre calidad papasa. Llegó la hamburguesa que esperabas. Probar nuevo de Pizza. Hamburguesa su pizza tan real como vos. El viernes se va a cerrar esta fecha de adelanto. Jornada 12 del campeonato. Justamente en Villa Elisa a las 19. Resistencia General Caballero. Shell baja sus precios hasta 500 guaraníes menos por litro en todas sus naftas. Llena el tanque con la mejor calidad a precios bajos. Calidad Shell. Si necesitas consultorios médicos, vacunatorios y estudios médicos al mejor precio, anda a Rapidoc. Comunícate al 729-3030. Rapidoc Clínicas Médicas. ¿Qué pasó con Barrios? Se le acerca José Méndez, al parecer tiene alguna molestia en la pierna derecha. Lucas Barrios le está indicando algo al árbitro Méndez. Ahora el juez dice que siga el fútbol. Pelota en su campo para el equipo de Tridense. ¿Sabías que con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa? Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa S.A. Valdés y Moreira tiene el control de la pelota en campo enemigo, descargando para Villasanti. Villasanti juega para Ruiz. Ataca por la izquierda el conjunto de Tacuario con Villasanti. Metió la diagonal. Le quita la pelota por
oportunamente Armando Ruiz en la marca cuando iba Oscar Ruiz en el mano a mano con el zaguero, con Armando Ruiz. La pelota a mitad de terreno de Marcelo Paredes. Paredes entrega para Fernández, propone Tacuarí buscando el primero. Mili Empeño, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, profesor Cabral Concepción. Mili Empeño. Universidad Santorín te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES. Bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Cara controla la pelota descargando sobre la zona sur. Allí va corriendo Mendoza para el equipo de Trinidense. Pelota para Lucas Barrios cerca del área. Otra vez con Jorge Jara. Jara juega por abajo para Pedro del Valle. Del Valle controla, tocando sobre la punta derecha la pelota para Armando Ruiz Díaz. Ruiz Díaz instalado en campo enemigo. Va a retroceder. Juega a mitad de terreno con Jara. Ya se armó la defensa de Tacuarí. Pelota de Benítez en su campo para Trinidense. Carga Supra 95 aditivada más Ulteros, mejor precio con su fórmula tecnomolecular. Supra 95 aditivada Copetrol. Vamos con Rumbos S.A. de Seguros. Tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para tu vida. Rumbos, toda una vida con vos. La pelota de César Benítez. Se manda al ataque el zaguero del conjunto de Trinidense sobre la punta derecha. Picando Armando Ruiz Díaz. Pelota para él, no llega. Balona que se pierde por línea final, por línea de fondo. Tiro de portería para Tacuarí. Asado y fútbol Álamos, porque si es Vinos Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Crystal House, expertos en la colocación de vinos templados de BH laminados. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. La segunda fecha del hexagonal, su 17 el viernes, en territorio ecuatoriano, Brasil ante Paraguay. Prendete a nuestra próxima feria de invernada, televisada el 19 de abril a las 18:30 horas por Copa TV. Consultas al 0985-145-846 El Corral S.A. Llegó el yogur con cereales de La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Marcos Riveros controlando el capitán de Trinidense, mitad de terreno. ¿Dónde coloca esa pelota? Pide disculpas Marcos Riveros. Buscándolo a Sergio Mendoza. Se equivoca Marcos. Cayó la intensidad del fútbol. Sí, cayó la intensidad y pasó cerquita esa pelota, pero cerquita del pasapelota que estaba ahí de otro lado. Estaba muy impreciso. Había arrancado bien el juego con Trinidense y te acuerdas, intensidad en los primeros 5 minutos. Ahora se están prestando bastante la pelota. Eso significa que no están bien con el balón. Se complicó, se volvió chato esta parte del partido. A ver si levantan nuevamente Tacuarí y Trinidense. Cruzamos 3, el partido está 0-0. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos. Sella, repara y protege. Asesórate al 289-6000. Tu casa con Zika queda bien. En Farmacias Catedral hoy tenés descuentos reales que van hasta el 50% en todos los medios de pago. Hace tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Va del Valle en ataque, pierde la pelota ante la marca de Neri Barino, el experimentado zaguero de Tacuarí que despeja desde el fondo. Buscando la pelota Iván Valdés. Vino la cobertura en el fondo de Trinidense de parte de Sergio Mendoza. Espirá, dice Méndez. Terminó en el piso Neri Barino, el experimentado zaguero de Tacuarí. Hay pausa, lo van a asistir al central de Tacuarí. Con cubiertas Cubo Tire, tiene 150 días de garantía especial contra todo tipo de daño accidental. Maneja tranquilo con cubiertas Cubo Tire. En el Ahorrazo encuentra todo lo que buscas. Precios mayoristas y gran variedad solo en el Ahorrazo. Todo bien, le dice el árbitro Méndez a Neri Barino, que le indica que va a continuar. A propósito, ¿cuánto va de fútbol, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos. Su primera etapa y estilo campo. Tu parrilla preferida indica. Y por ahora Tacuarí y Trinidense están empatados 0-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Va a reponer Fernández en su terreno para Tacuarí. En este mes, en Super Espuma, llévate tu sopier favorito con 20% de descuento. Llámanos al 0974-2020-25. Super Espuma, viví más despierto. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy New Onix tienen precios increíbles. Ingresa a chevrolet.drasovera.com.py. El Valle controla la pelota jugando por abajo para Jorge Jara. Interviene Iván Valdés sacándole la pelota a Jara. Fue al piso Valdés, el árbitro deja seguir porque no pierde la pelota a Tacuarí. Ahora sí, pita la falta de Sergio Mendoza sobre Iván Valdés. Tiro libre en campo rival, tiro libre que corresponde a Tacuarí. Si quieres dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Llámanos al 421-566 Casa Rosada. Cardes Campo 9 ahora en Gran Asunción. Sobre Laura Grande y Carendí, escribinos al 0986-600-966. Cardes Campo 9, el sabor que nunca cambia. Vino el tiro libre de Villasanti, pelota bien arriba, termina sacando César Benítez. El rebote le va quedando sobre la punta derecha la pelota a Joel Román para el conjunto de Trinidense, ubicando el esférico en mitad de terreno. Jorge Jara tiene el control de la pelota. Se mete el volante de Trinidense en campo enemigo, descargando para Marcos Riveros. Atención que carga Trinidense sobre la punta derecha. Busca Ruiz, llega la pelota, propone Trinidense buscando el primero del equipo, la Rúa. Desde Control, alentamos el cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control Love Your, ama con vos. Llegaron a Bristol las super ofertas de lavarropas y secarropas en todas las marcas y modelos sin entrega inicial. Ingresa a bristol.com.py. Carga Trinidense, el centro, Román de cabeza. Atento Servín. Servín se queda con la pelota, centro de Armando Ruiz.
Ruiz, el disparo de cabeza de Román. Atento, Servín se queda con la pelota, niño. Aquí algo de peligro, con Riveros ganando el sector derecho, el centro buscando a Lucas Barrios que estaba por allí, la ofensiva del equipo trinidense, la pelota va a las manos del arquero Servín. Una buena llegada de Trinidense, que de los dos sigue siendo levemente mejor la visita. El partido continúa 0-0 aquí en Villaliza. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ella pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago en sepia ya la 1751, llámenos al 729-60-60 Fleming. Penalti, la marca número 1 en deportes colectivos. La pelota en poder del equipo de Tacuarí por intermedio de Valdés y Moreira. Van el mano a mano, sacando la pelota como puede Armando Ruiz. Balón a un costado cerca del banderín. Pelota para Tacuarí. Tupi Electrodomésticos, la gente sabe. Quiere jugar rápido Valdesí, se le acerca a su compatriota Exxon Carius. La pelota le va quedando a Villasanti, otra vez con Valdesí. De vuelta para Villasanti, coloca centro a cualquier parte, lejos, afuera. No le gusta eso a Badaico Maciel. Saque de meta para Trinidense. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza. Irgeo Fortín, etiqueta negra, te regala un gigabyte de internet directo y sin sorteos. Busca el código, busca los tapas y seguir las instrucciones Fortín. Pásate ya, salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000, salud protegida. En Argentina se terminó el partido. Newell's de visita le ganó a Racing por 1-0 para Newell's. Marcó el paraguayo Gustavo Velázquez. Además, ingresó en la segunda parte Pollo Recalde en Racing. Jugó de titular Matías Rojas. Muy bien la pelota de Pablo Gavilán descargando mitad de terreno con Marcos Rivero. Rivero juega con César Benítez. Mueve la pelota en su terreno Trinidense. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Ingresa a myflores.com. Regala amor, regala MyFlores. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Carga Armando Ruiz Díaz para el equipo de Trinidense. La pelota sobre la derecha para Román. Román dentro de Lara. Juega para Del Valle. Puede estar el primero. Le queda el gol a Román. A punta, perdió tiempo. Centro de para Lucas Barrios. Vino el gol. Está. Saca en la línea increíblemente Servín. Desperdicia Román. Qué chance tuvo Trinidense, niño. Y bajó muy bien esa pelota allí Lucas Barrios. Jugada por derecha nuevamente con Riveros ganando el centro. Baja allí Lucas Barrios para Alex Álvarez, que tuvo la gran chance de anotar. Levanta el banderín del asistente. A mí me quedan dudas porque para mí está habilitado Lucas. Es Álvarez el que termina allí sancionando cuando este termina disparando de cara al arco, pero igual una sensación de gol de cara al arco de Tacuarí. Buen movimiento nuevamente aquí de los dirigidos por Arrua. Mejor Trinidense, pero el juego continúa 0-0. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Sanicel y Cloud Gold, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Imprecisiones en el conjunto de Tacuarí. Reclama Badaico Maciel. La pelota le va quedando a Sergio Mendoza. Descargando para Marcos Riveros, capitán de equipo de Trinidense. Para atrás con César Benítez. Otra vez con Marcos Riveros. Propone Trinidense buscando el primero. Vení a Erimar y arma tu combo. Con tu tarjeta Citau tenés hasta un 20% de descuento y 10 cuotas sin intereses. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 20 minutos de la primera etapa. Y estilo campo, tu parrilla preferida indica. Van empatando Tacuarí Trinidense 0-0. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. La pelota de Román, bajo el Román en campo enemigo para el conjunto de Trinidense, descargando para Armando Ruiz. La pelota a mitad de terreno con Jorge Jara para el capitán, para Marcos Riveros, levantó la cabeza. ¿Dónde va a colocar la pelota? Va retrocediendo con César Benítez. Insiste Trinidense que va en busca del primero. Motocultor en sus cuernas, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Encontrarlo en Chacombre, en su red de distribuidores en todo el país. Somos sus cuernas. Afíliate a la Caja Mutual, ahorrando desde 140.000 guaraníes y puedes ganarte uno de los 2 vales en el Agua Resort Hotel de Encarnación. Llámanos al 218-4000, Caja Mutual. Recuperando Valdés, la pelota para Tacuarí, vuelve a perder ante la marca de Sergio Mendoza. Corre, atención Álvarez, el 10 de Trinidense. Vino la cobertura de Iván Valdés. La pelota le va quedando a Edgar Benítez. Benítez en mitad de terreno. Allí se muestra Paredes para el conjunto de Tacuarí. Balón para Villasanti. Villasanti cruzó mitad de terreno, aplica el freno, se armó la defensa de Trinidense. De todas maneras llega Oscar Ruiz, marca y quita Armando Ruiz, pelota cerca del banderín sin niño. Y esta parecería que puede ser una opción válida. La salida sobre el perfil izquierdo de Tacuarí, que esté bien enchufado, metido Ruiz, y a partir de allí buscar la conexión con Carius, el centro delantero de Tacuarí. Que va en ataque Carius, baja de cabeza
No pudo controlar Valdesí. Pelota por línea de fondo. Saque de meta para Trinidense. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. En Electroban volvimos con 2 cuotas de regalo TV Speed. Ahora solo 16 cuotas de 226.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. En Argentina, 20 minutos de la primera parte. Rosario Central e Independiente están empatando 0-0 en el equipo local. Está jugando Alan Rodríguez y en el rojo suplente Cristian Javier Báez. Muy bien, va a sacar Gavilán desde el fondo para Trinidense. Pechugón te ofrece pecho nugget, pecho filet y pecho burger. Los preparas a tu gusto. Pechugón paraguayo como vos. Ingresa a www.apostar.la. Apostar a ganarlo. Cambia todo. La pelota le va quedando Marcos Rivero sobre la zona derecha, atacando el equipo de Trinidense. Pelota bien arriba al área. Corre Lucas Barrios. Atención, saca Benítez como puede. Le queda el gol a Román. Tira. Qué mal le pegó Román en la media luna. Lejos afuera. Otra vez vuelve a llegar Trinidense. Le pegó mal afuera Román. Sí, niño. Y nuevamente la pelota buscando a Lucas Barrios, que terminó asistiendo muy bien. Logró bajar esa pelota, pero después le salió cualquier cosa al tiro a Joel Román de zurda, fuerte arriba sobre el travesaño. Buena llegada de Trinidense, pero mal en la definición Román. En EMSA tenés hasta un 20% de descuento en las cuotas de la urbanización de Las Lomas en la ciudad de Santa Rosa de la Guardia sobre la ruta 8. Seguidos en redes de EMSA Inmobiliaria. Descubrir la tecnología móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. Cruzamos 22, primera parte. El partido sigue 0-0. Luomo presenta su colección naturalmente otoño-invierno 2023. Nuestra esencia se mantiene. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Centro de Materiales Santa Rosa. Venta de materiales de construcción en general. Barrio Primavera Concepción. La pelota le va quedando. Atención a Valdesí jugando por abajo sobre la banda derecha para Oscar Ruiz. Recibe bien en campo enemigo Ruiz, se va metiendo, cargando ahora por la derecha con Iván Valdés, se equivoca Valdés, recupera Marcos Riveros para Trinidense, no se quiere complicar, retrocede todo con Gavilán. Epa, ¿qué pasó con Gavilán? Se le terminó yendo la pelota por línea de fondo, tiro de esquina para Tacuarú. Tupi, electrodomésticos, la gente sabe. Le va a pegar Valdés y Moreira, va por arriba Tacuarú. Luomo presenta su colección naturalmente otoño-invierno 2023. En nuestra esencia se mantiene. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Centro de Materiales Santa Rosa. Venta de materiales de construcción en general. Barrio Primavera Concepción. Le va a pegar Valdesí. Atención, vendrá el córner. No se apura. Vuelve a colocar Valdesí para el disparo con la zurda. Con tus tarjetas de crédito Banco obtenés 12 cuotas sin intereses en tiendas de electrodomésticos y electrónica del país. Ingresa a banco.com.py. No hay asados en Choriqueso Chorti. El auténtico y original Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Algo pasó con Iván Valdés que le está reclamando al juez a Méndez. Vendrá el córner de Valdesí para el equipo de Tacuarembó. Gol paraguayo en Brasil en la Copa de ese país. Richard Franco, el de América, marcó para Remo, que le está ganando de local 1-0 al Corinthians. Vendrá el tiro de esquina de Valdesí Moreira sobre la punta derecha con la zona norte para Tacuarembó. Y no centro, pelota arriba, el testazo. Vareiro, lejos afuera, llegó Vareiro, piden de vuelta córner, no dice Méndez. Es saque de portería para Trinidense. Mega descuentos en Punto Farma mañana y el viernes. Tienes al 60% de descuento en productos seleccionados, válidos para todos los canales de venta. Mega descuentos en Punto Farma. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, leches, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactolanda, la salud de cada día. 24 clavado, primera parte, el juego está 0-0. Pufa Energy con ginseng, omega 3, vitaminas y minerales, aumenta el rendimiento físico y mejora la memoria. Pufa Energy, calidad éticos. En José Barber contamos con un espacio exclusivo para caballeros, para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @José Barber oficial. Edson Carius baja con el pecho, la pelota para Oscar Ruiz, atención, ataca Tacuarembó, le queda Ruiz para el disparo con la zurda, nos animó, va a jugar por abajo, cerca del área, le queda Valdés, Valdés descarga para Valdés y Moreira, se perfila para el remate con la zurda, encaró y perdió, no le tocó a Villasanti que estaba solo, se molesta Villasanti con Valdés. ¿Y cuánto va de fútbol? Neumático Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos de la primera etapa y estilo campo, tu parrilla preferida indica. Tacuarembó y Trinidense van empatando 0-0. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Habrá pelota desde el fondo con Gavilán para Trinidense. Comprando pasajes con tu tarjeta Visión en todas las agencias y aerolíneas del país, ganas premios directos. Comunícate al 414-3000, Visión Banco. En el Sol Seguros, cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Comunícate al 236-3000, el Sol Seguros. La pelota le va quedando a Marcos Riveros. Rivero distribuye bien sobre la zona derecha con Ruiz. Va saliendo Trinidense. Vení a UNASUR y conoce el gran potencial que tenés. Cumplir tus sueños de ser un gran profesional. UNASUR, el poder de crecer. En Slot del Sol Online, si te registras con el código Rubín, ganás 15 jugadas gratis en el Happy Eye Habanero y un bono de 200.000 guaraníes. Slot del Sol Online. La pelota de cara, carga Trinidense sobre la punta derecha, vino centro, balón para Del Valle, quiso bajar de cabeza cerca del área, ataca Mendoza, cobertura en el fondo de Fernández, va recuperando la pelota Del Valle para el equipo de Trinidense, descargando para Marcos Riveros. ¿Qué hizo Marcos Rivero? Retrocede todo con César Benítez, vuelve a comenzar desde el fondo Trinidense. Decidí bienestar y certeza en Siquimpa, con más de 40 años llevando energía al país. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido. Motos Buller, el
el poder de tu pasión. Llegó a destiempo Román, se disculpa con Villasanti. Falta en ataque de Joel Román sobre Valdecís Moreira, que le dice que fue el tobillo izquierdo. Tiro libre en su campo, tiro libre para Tacuarí. Hace más de 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar donde te sentís a gusto. Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Volvió la promo más imparable de Energy. Por cada desde 100.000 guaraníes participas del sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2023. Ingresa a energygas.com.py. Con gol en contra de Iván Torres, terminó ganando Luqueño 1-0 Olimpia en el Defensores. La mejor opción para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Con CNT, un Audi A4, 1.200 millones, más una Toyota RAV4 híbrida. Y sale sí o sí 2 Hyundai HB20. Pedí CNT, se por Emoy. Sacando la pelota, Servín para el conjunto de Tacuarí. Pelota bien arriba con destino de Exxon Carius. Baja de cabeza. Atención, Ronald Domínguez en mitad de terreno. La pelota le va quedando a Neri Vareiro. Campo enemigo jugando para Benítez. Edgar Benítez levanta sobre la zona derecha para Iván Valdés. No alcanza. El que llega a la pelota es Gavilán, seguro el arquero de Trinense. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ellos, pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago en Sevilla Yara 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Penalti. La marca número 1 en deportes colectivos. Marcos Rivero suelta la pelota sobre la punta derecha para César Benítez. Benítez para el cuadro de Trinense. Palomina arriba para Armando Ruiz. La marca de Ronald Domínguez en mitad de terreno descargando para Oscar Ruiz. Ruiz suelta la pelota ahora con Ronald Domínguez de vuelta. Esteban Valdesí. Va a Tacuarí. Gran pase para Oscar Ruiz. Se perfila para pegarle con la zurda. Metió la diagonal cerca del área. Perdió tiempo. Lo busca Valdés. No llega. Alcanza Mendoza y saca para Trinense. Más de Argentina, 5 de la primera parte. Estudiantes de La Plata y Atlético Tucumán van empatando 0-0 en el equipo visitante. Suplente Wilson Ibarrola y no está Marcelito González. Pisamos 28 de la primera parte aquí en Villaliza. El partido 0-0. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza. Irigeo, Fortín, etiqueta negra. Te regala 1 GB de internet directo y sin sorteos. Busca el código bajo las tapas y seguir las instrucciones. Fortín. Pásate ya a Salud Protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. César Benítez proyectándose sobre la punta derecha, descargando para Armando Ruiz, otra vez para César Benítez. Quiere ganar a fondo de cancha para colocar el centro del área. Prefiere jugar con Jorge Jara a las cercanías del área de Tacuarí. Ataca con todo Trinense la pelota sobre costado izquierdo para Sergio Mendoza. Vuelven a retroceder. La pelota de Paul Riveros en su campo. Juega en su terreno ahora Trinense. Con productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Cantabria S.A. Expertos en pisos cerámicos. 60 modelos en oferta permanente. Comunícate al 0972 55 53 33. Cantabria S.A. Cayó el fútbol, Sí, esos toquecitos intrascendentes por momentos. Muchas veces hasta al arquero le hacen jugar en este desierto. En la zona defensiva quedó como último hombre Marcos Riveros. Casi se equivoca. Logró recuperarse nuevamente, pero esos toques intrascendentes sin buscar frontalmente el arco, algo que deben ir buscando. Muy bien, pelota para el equipo de Tacuarí en su terreno. En Comecipar solicita el crédito de vehículos usados hasta 60 meses de plazo y 15% de interés. Aguardame que Ruiz tiene el gol. Vino. Gavilán se queda con la pelota y no había posición adelantada. Desaprovechó Tacuarí. En Comecipar solicita el crédito de vehículos usados hasta 60 meses de plazo y 15% de interés. Ingresa a comecipar.com.py. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. El vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Y se aprovechó Tacuarí, no pudo Ruiz. La pelota le va quedando a Mendoza. Eleva fútbol, la atención para Del Valle cerca del área. Carga el equipo de Trinense. La pelota sobre Lucas Barrio. Interviene y despeja Benítez en la salida del equipo de Tacuarí. Recupera la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, sano y lograr lo que te propongas. Recuperar la Z Hombre. Calidad Papasa. Llegó la hamburguesa que esperabas. Probar lo nuevo de Pizza. Hamburguesa su pizza tan real como vos. ¿Cuánto más de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 30 minutos de la primera etapa. Y estilo campo, tu parrilla preferida indica. Y van empatando Tacuarí Trinense 0-0. Seguro que le conviene. Seguro Chaco. La pelota, atención en poder de Román. Encara Román sobre la punta derecha. Carga el equipo de Trinense. Pelota de cara cerca del área. Para Marcos Riveros. ¿Qué pasó? A ver, quedó hombre caído. Sí. Hombre caído. Y volviendo al anterior, a mí me quedaba la duda si picó o no habilitado. Y picó habilitado. Solito en el mano a mano. Se terminó perdiendo Oscar Ruiz, lo que pudo haber sido el primero para Tacuarí. Fue una masita directamente a las manos de Gavilán del tiro de Ruiz. Moreira en el piso. Hay pausa en Villaliza. Shell baja sus precios hasta 500 guaraníes menos por litro en todas sus notas. Llena el tanque con la mejor calidad a precios bajos. Calidad Shell. Si necesitas consultorios médicos, vacunatorios y estudios médicos al mejor precio, anda rápido. Comunícate al 729-3030. Rápido. Clínicas Médicas. Maciel ya mira su banca en caso de que no continúe Valdecís Moreira, que está tendido en el piso. ¿Sabías que con Kenton tienes más servicios oficiales, más repuestos
y más valor de reventa. Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa S.A. Muy bien, señores, mañana continúa esta fecha 12 del campeonato en el Defensor a las 18, Emiliano Cerro, 20:30 Guaraní recibe Libertad. Billy Empeño, venta y arreglo de joyas de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral Concepción. Billy Empeño. Unisal, sede central España 330. Santo Lorenzo y filiales en Lambareca, Piatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. Me parece que Valdecilla no va a continuar, va abandonando el campo de juego con gesto de mucho dolor. Valdecía Moreira. Se vendrá al instante la primera variante de Tacuarí. Carga Supra 95 aditivada más enteros, mejor precio con su fórmula tecnomolecular. Supra 95 aditivada Copetrol. Vamos con Rumbos. S.A. de Seguros, tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para tu vida. Rumbos, toda una vida con vos. Hasta aquí la más clara del partido, el disparo de Oscar Ruiz. El juego sigue 0-0. Con respecto a mañana, Giancarlo Segura 2 apitará Emiliano contra Cerro 18 horas con Milciades, Saldívar y Guido Miranda. Cuarto árbitro Marco Franco Bar, Mario Díaz de Vivar y Abar para Nadia Weiler. Muy bien, señores, ya se recuperó Valdecí, pero hay dudas de que si continúa o no. Por ahora Tacuarí está con 10 dentro del campo de juego. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino, Álamos distribuye y representa Frutos de los Andes. Crystal House, expertos en la colocación de vinos templados de pH laminados. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. La pelota le va quedando sobre la punta derecha a Fernández. ¿Qué pasa con Méndez? El árbitro se va a dirigir al arquero, a Servín. Otra vez pausa en Villaliza. Servín en el piso. Otro futbolista caído de Tacuarí. Esto me parece más una cuestión circunstancial táctica para que se pueda realizar el cambio. Hace como que tiene una molestia muscular, pero me parece que es para que se prepare el cambio porque ya no continúa Valdés. Está en el piso el capitán de Tacuarí. Hablamos de Servín. Préndete a nuestra próxima feria de Invernada televisada el 19 de abril a las 18:30 horas por Copa TV. Consultas al 0985-145-846. El Corral S.A. Llegó el yogur con cereales de La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Estamos con información. Con Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. A la cancha Patrick, camiseta 9. Cambio de brasileño por brasileño. Patrick por Valdecía Moreira. Sigue en el piso Servín. Continúa la pausa del partido 0-0. Utiliza el portero de elevación Cicahual 105 y levanta tu pared en solo 2 horas. Sella, repara y protege. Asesorate al 289-6000. Tu casa con Cica queda bien. En Farmacias Catedral hoy tenés descuentos reales que van hasta el 50% en todos los medios de pago. Hace tu pedido al 627-7000. Farmacias Catedral. Recuperado Servín. Va a continuar el fútbol. Va a despejar justamente el arquero de Tacuarí. 34 primera parte. Sigue 0-0. Con cubiertas Cubotire. Tenés 150 días de garantía especial contra todo tipo de daño accidental. Maneja tranquilo con cubiertas Cubotire. En el Orrazo encontra todo lo que buscas. Precios mayoristas y gran variedad solo en el Orrazo. La pelota le va quedando sobre la zona derecha. Alexis Fernández. Fernández jugando rápidamente mitad de terreno para Domínguez en el conjunto de Tacuarí. Buscando la pelota por ahora. Patri recién ingresado en el conjunto de Tacuarí. Recuperando en su terreno. Saca por Riveros para Trivense. Pelota viene arriba para Barrios. Marca y quita Benítez cerca del banderín. El lateral para Trivense. Tu piel entre domésticos, la gente sabe. Tenemos 34 en la primera parte. El juego está 0-0. En este mes en Super Espuma, llévate tu somier favorito con 20% de descuento. Llámanos al 0974-2020-25 Super Espuma. Viví más despierto. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy New Onix tienen precios increíbles. Ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. Ataca Barrios, la pelota para Del Valle. Encaró el disparo bloqueado. El rebote para Álvarez. Va sacando como puede esa pelota Guerra Benítez. Va a insistir Trivense con Marcos Rivero. Perdió la pelota ante Patrick. Se viene de contra Tacuarí. Si quieres dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Llámanos al 421-566. Casa Rosada. Cartes Campo 9 ahora en Gran Asunción. Sobre la 1 Grande y Karen. Escribinos al 0986-600-966. Cartes Campo 9. El sabor que nunca cambia. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 35 minutos de la primera etapa. Y estilo campo. Tu parrilla preferida indica. Van empatando Tacuarí. Trivense 0-0. Seguro que le conviene. Seguro Chaco. Román de contra para Trivense. Atención, marca el pase del Valle por la derecha, por el medio. Está Barrios. Román del disparo al arco. Mal el disparo, mala culminación de Román. Atento Servín, arquero de Tacuarí. Desde Control alentamos el cuidado de diversión sin perjuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control Love Your ama como vos. Llegaron a Bristol las super ofertas de lavarropas y secarropas en todas las marcas y modelos sin entrega inicial. Ingresa a bristol.com.py. El viernes comienza la tercera fecha de la intermedia con 2 partidos independientes de Campo Grande colegiales. En el 3 de febrero, Recoleta. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esta persona especial. Ingresa a bmayflores.com. Regalamos, regala Bmay Flores. El Plata Empeños, la primera casa
de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. La pelota le va quedando en mitad de terreno Marcelo Paredes para el conjunto de Tacuarí. Jugando por abajo para Neri Barilo. Barilo distribuye sobre la zona derecha para Edgar Benítez. Está en campo enemigo. Ataca Tacuarí. Benítez levanta con destino a Patrick. Saca de cabeza Paul Riveros. En el medio le queda Jara y se viene desde el fondo el equipo de Tridense. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Sanicel y Claucol acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Marcos Rivero jugando bien sobre la punta derecha para César Benítez. Cruzando mitad de terreno. Está cargando el equipo de Tridense. La pelota otra vez para Marcos Rivero. Este juega con Jara. Jara se aproxima al área. Le cierra el camino Domínguez. Obligado Jara. Retrocede con Rivero buscando el equipo de Tridense. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Quitadol. Le salud y el apellido Fleming. Sistema prepago en Sepia ya la 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Penalti. La marca número 1 en deportes colectivos. Espera, dice de vuelta el árbitro José Méndez. Está aguardando Gavilán la orden del juez para sacar desde el fondo a favor de Tridense. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza. RGO. Fortín, etiqueta negra. Te regala un gigabyte de internet directo y sin sorteos. Busca el código bajo las tapas y seguir las instrucciones. Fortín. Pásate ya salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud protegida. Carga Barrios. Viene el gol. Está anulado. Posición adelantada. Todo anulado. Barrios estaba en posición adelantada. Banderina arriba de Carmelo Candia. Reclama Lucas Barrios. Pero la acción está anulada, niño. Igual se va a analizar. Levanta la mano izquierda Lucas. A mirar, a revisar si pica o no adelantado Lucas Barrios. Mirando así rápidamente a simple vista, está adelantado Lucas Barrios, sí, tranquilamente. Dos cuerpos, adelantado Lucas Barrios. Viene aquí el asistente. Estilo libre para Tacuarí. Vení a Erimar y arma tu combo y con tu tarjeta Itaú tenés hasta el 20% de descuento y 10 cuotas sin intereses. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151 Cerámica Itagua, 100% pasión. La pelota le va quedando a Patrick. Patrick levanta centro al área para Edson Carius. Gira Carius. Puede estar el gol de Tacuarí. Pierde ante la marca de Paul Rivero. Saca al zaguero de Tridense. Copa de Brasil se terminó el compromiso. Ida Palmeiras con Gustavo Gómez en todo el partido de local. Le ganó 4-2 a Tombense. Iniciamos 38 de la primera parte del juego. Está 0-0. Motocultor en sus cuerdas. La herramienta ideal para el agricultor en su campo. Encontrar un Chacopén en su red de distribuidores en todo el país. Somos sus cuerdas. Afiliate a la Caja Mutual ahorrando desde 140.000 guaraníes y podés ganarte uno de los dos vales en el Hour Resort Hotel de Encarnación. Llámanos al 218-4000 Caja Mutual. Va del Valle, cae Álvarez, en realidad que termina cayendo amonestado Neri Barilo, el zaguero de Tacuarí. Tiro libre peligroso que corresponde a Tridense. Las mejores ofertas del universo están en supermercados Stock y Stock Express. En el Interbank volvimos con 2 cuotas de regalo TV Speed a solo 16 cuotas de 226.000 guaraníes. Ingresa a electrobank.com.py. Atención con el tiro libre, señores, le quiere pegar Jara. Está cerca Marcos Rivero buscando el primero el conjunto de Tridense. Pechugón te ofrece pecho nugget, pecho miles y pecho burger. Los preparas a tu gusto. Pechugón paraguayo como vos. Ingresa a www.apostar.la. Apostar a ganar, lo cambia todo. 39 clavado, le quiere pegar Ruiz con la pierna derecha buscando el primero Tridense. En ENSA tenés un 20% de descuento en las cuotas de la urbanización Las Lomas en la ciudad de Santa Rosa de la Guaraí, sobre la ruta 8. Seguinos en redes de ENSA Inmobiliaria. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. Vendrá el tiro libre, Ruiz Díaz el disparo, barrera y estilo de esquina para Tridense. Tu pie electrodomésticos, la gente sabe. Le va a pegar a la pelota Marcos Rivero buscando por arriba Tridense. Luomo presenta su colección naturalmente otoño-invierno 2023. En nuestra esencia se mantiene. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Centro de Materiales Santa Rosa. Venta de materiales de construcción en general. Barrio Primavera Concepción. Atención, señores, con este tiro libre le va a pegar Marcos Rivero sobre la punta derecha. Tiro de esquina. Es tiro de esquina para Tridense. Vino centro, pelota arriba. Anticipa del Valle. Piden mano. No pasó nada. De vuelta a córner. Hoy saque de meta. El árbitro dice que es tiro de portería para Tacuarí. Con tus tarjetas de crédito Bancop tenés 12 cuotas sin intereses en tiendas de electrodomésticos y electrónica del país. Ingresa a bancop.com.py. No hay asado sin choriqueso Chorti, el auténtico, el original choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 40 minutos primera etapa. Y estilo campo, tu parrilla preferida indica. Que van empatando Tacuarí, Tridense 0-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Monumental.
Va el pelotazo largo de Servín, arquero del conjunto de Tacuarí. Patrick gana por arriba, pero no está nadie cerca suyo. Aprovecha bien para recoger el rebote Marcos Riveros. Pierde ante la marca de Valdés. De todas maneras, vuelve a recuperar Riveros en la salida de Trinense. Mega descuentos en Punto Forma mañana y el viernes. Tenés hasta el 60% de descuento en productos seleccionados. Válido para todos los canales de venta. Mega descuentos en Punto Forma. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, leche, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactolanda, la salud de cada día. Marcos Riveros levantando la pelota para Armando Ruiz. Pica sobre la punta derecha. Quita y marca como puede Johnny Villasanti. Cerca del banderín. Es lateral para Trinense. Tupi Electrodomésticos, la gente sabe. 41 clavado el partido. Sigue 0-0. Etidol 400, Etidol Plus, alivian rápidamente los dolores. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol, calidad éticos. En Joseph Barber contamos con un espacio exclusivo para caballeros, para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. Va, atención, Armando Ruiz levanta centro, despeja Carius de cabeza, recuperando Jara, vuelve a levantar la pelota, atención a Del Valle, el arquero, atento, Servín, vuelve a quedar en el piso Servín, lo van a asistir de vuelta al arquero y capitán de Tacuarí que está en el suelo. Comprando pasajes con tu tarjetas Visión en todas las agencias y aerolíneas del país, ganas premios directos, comunícate al 414-3000, Visión Banco. En El Sol Seguros, cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, comunícate al 236-3000, El Sol Seguros. Usamos 41, primera parte, el partido está 0-0. Vení a UNASUR y conoce el gran potencial que tenés, cumplir tus sueños de ser un gran profesional. UNASUR, el poder de crecer. En Slot del Sol Online, si te registras con el código Rubini, ganas 15 jugadas gratis en el Happy Ape Habanero y un bono de 200.000 guaraníes. Slot del Sol Online. Siguiendo con la fecha 3 de la intermedia, el sábado a las 10 de la mañana, Fernando de la Mora, 12 de octubre, Tira va a recibir a Pastoreo. Decidí bienestar y certeza en Skin con más de 40 años llevando energía al país. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido. Motos Buller, el poder de tu pasión. La pelota le va quedando a Sergio Mendoza, va al piso, pierde ante la marca de Iván Valdés, atención que carga Tacuarí, cerca del final de la primera parte, buscando el primero Tacuarí que tuvo una chance clarísima con el disparo solitario de Oscar Ruiz que terminó sacando Gavilán, corre, pica, Villasanti, juega para Marcelo Paredes, levanta para Patrick, atento Gavilán, arquero de Trinense se queda con el esférico. Hace más de 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar donde te sentís a gusto. Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Volvió la promo más imparable de Energy por cargas desde 100.000 guaraníes. Participa del sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2023. Ingresa a energygas.com.py. Armando Ruiz tiene la pelota descargando fútbol para César Benítez. Este juega a mitad de terreno para Jorge Cara. Está atacando el equipo veterense. La pelota para Paul Riveros. Va Paul en campo enemigo con la zurda. Va a jugar cerca del área para Del Valle. No llega Del Valle. Pelota por línea de fondo. Tiro de portería para Tacuarí. La mejor opción para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Explotó la doble chance con el cartón número 555.212. Se ganó 150 millones. El próximo puede ser vos. Pedís NTC por Emoy. Cruzamos 43 el partido. Está 0-0. Con productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Cantabria S.A. Expertos en pisos cerámicos. 60 modelos en oferta permanente. Comunícate al 0972-55-5333. Cantabria S.A. La pelota le va quedando a Domínguez. Domínguez descarga fútbol para Oscar Ruiz. Salta Ruiz, no alcanza. Llega la pelota Armando Ruiz Díaz para el equipo de Trinense. Balón por bajo, pica Álvarez. No alcanza. Román tampoco Álvarez. Cierra Villasanti. Es lateral en campo rival para Trinense. En Comecipar solicita el crédito de vehículos usados hasta 60 meses de plazo y 15% de interés. Ingresa a comecipar.com.py. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. El vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Se mete Román dentro del área, ataca Trinense, centro, cierra, viene Garbenites, estiro de esquina para Trinense. Tupi Electrodomésticos, la gente sabe. Le va a pegar Marcos Riveros, capitán de Trinense, va por arriba el equipo de Trinense. Recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, sana y lograr lo que te propongas. Recuperar la Z Hombre, calidad papasa. Llegó la hamburguesa que esperabas, probar lo nuevo de Upisa. Hamburguesa su pizza, tan real como vos. Marcos Riveros y al centro, pelota arriba, saca Patrick colaborando en defensa. Le va quedando a Carius, despeja con la zurda, va a recuperar Jara para Trinense. Shell baja sus precios hasta 500 guaraníes menos por litro en todas sus notas. Llena el tanque con la mejor calidad a precios bajos. Calidad Shell. Si necesitas consultorios médicos, vacunatorios y estudios médicos al mejor precio, anda rápido. Comunicate al 729-3030 rápido. Clínicas médicas. ¿Cuánto va de fútbol, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 primera etapa y estilo campo. Tu parrilla preferida indica Jorge. Le van empatando Tacuarí, Trinense aquí en Villaliza 0-0. Seguro que le conviene. Seguro Chaco. Monumental.
Se juega 2 más. Hasta los 47 en la primera etapa. ¿Sabías que con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa? Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa S.A. La pelota le va quedando en el fondo a Servino, se apura. Va a jugar corto con Fernández, buscando la salida al equipo de Tacuarembó. Bigli Empeño, venta y arreglo de joyas de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi profesor Carvalho Concepción. Bigli Empeño. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES. Bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unisal. Pelotazo de Servín, corre Patrit. La pelota le va quedando sobre costado izquierdo a Villasanti. Baja Villasanti, pierde ante la marca de cara. Va recorriendo sobre la zona derecha, corre, pica, busca, Romano alcanza. Pelota cerca al mandarín, es lateral en patio enemigo para Tacuarembó. Tu piel entre domésticos, la gente sabe. Llegamos a los 46 y el partido sigue 0-0. Carga Super 95 aditivada más Sultanos, mejor precio con su fórmula tecnomolecular Super 95 aditivada Copetrol. Vamos con Rumbos S.A. de Seguros. Tenés un servicio integral de policía diseñada para tu vida. Rumbos, toda una vida con vos. Aparece el experimentado Lucas Barrios en mitad de terreno. Fue al piso, falta de Neri Barreiro, que está amonestado. Tiene que cuidarse el experimentado central de Tacuarembó. Tiro libre en campo rival, tiro libre para Trinense. Asado y fútbol Álamos, porque si es vinos Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Crystal House, expertos en la colocación de vinos templados DBH laminados. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. El tiro libre y termina la primera parte. Marcos Riveros, pase corto, juega con cara, otra vez con Riveros, toca en campo rival el equipo de Trinense. Prendete en nuestra próxima feria de invernada televisada el 19 de abril a las 18:30 horas por Copa TV. Consultas al 0985-145-846. El Corral S.A. Llegó el yogur con cereales de La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Se va metiendo Valdés, levanta la pelota, centro al área de Trinense. Quita como puede Armando Ruiz desde el fondo. El árbitro dice que ya no hay tiempo. Final de la primera parte, final de la primera fracción aquí en Villaliza. Ficha 12 del torneo, apertura por ahora. Tacuarembó y Trinense están empatando 0-0. Monumental. Relató Jorge Casal. Comentario intermedio de Jorge El Niño Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ella pues Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago en Sevilla 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, penalti, la marca número 1 en deportes colectivos. Paridad en 0 entre Tacuarembó y Trinidense. Mostraron un poquito ambos alguna aproximación. Ese mano a mano de Oscar Ruiz con Gavilán fue de lo más cercano que tuvo el equipo de Tacuarembó. Creería que estuvo algo confuso pensando que estaba en posición adelantada, pero no fue así. Le terminó entregando un amasito, un tirito a Pablo Gavilán en una situación clara de partido. Sobre 15 de juego, de la más importante salida dentro del desarrollo del partido. En un juego, sinceramente, con un tono aburrido en cuanto a lo que fue la situación y llegadas. Si les digo y le hablo de máximo 3 o 4 aproximaciones importantes. Esa, alguna más de Trinidense por allí, pero no patearon más de 3 o 4 veces largo. Es mucho. En casi 40 y... ¿Cuánto se jugó? ¿46? 47. En 47 de partido patearon como mucho ya los dos equipos 4 a 5 veces al arco. Mucha transición en el medio campo, rotación, movimiento, se prestaban permanentemente la pelota, pero de esos partidos emotivos frente a los arcos no fue, con pocas situaciones, con escasos tiros al arco. Si nos remontamos así rápidamente, 2 del lado de Tacuarembó y otros 2 nada más del lado de Trinidense, poquito dentro de lo que se fue presentando. Ese movimiento en ofensiva de Oscar Ruiz fue por allí de lo más cercano de cara al arco de Gavilán, y el movimiento también del propio Trinidense, sí, bastante participativo. Lucas Barrios, centro para bajando a Álvarez, el trabajo de Román, una que terminó elevando bastante el tiro sobre el travesaño, en una de las acciones más importantes que se fueron presentando dentro de la etapa, en un partido, por lo menos en la primera parte, con mucho déficit de fútbol, con poca inspiración personal, creativa, desde lo colectivo igualmente. Son de los partidos por lo menos más flojos que me tocó hasta aquí observar a lo largo del juego. Un punto que mucho no sirve a ni uno y otro dentro de lo que tiene que ver con el acumulado, ¿cierto? Está mejor parado Trinidense en cuanto a la zona de promedios. Por eso creería que en el segundo tiempo esto tiene que levantar, tanto en su nivel como también en cuanto a emociones. Sin duda un gol puede llegar a abrir el propio partido, porque nosotros que no tiramos ni hacia Tacuarembó ni hacia Trinidense, que estamos bien en el punto medio,
es un partido que por lo menos hasta aquí no está teniendo matiz, no está teniendo color, no tiene emoción dentro de lo que significa por lo menos el desarrollo del partido. Poquito, casi nada, lo que nos ofrecieron los protagonistas de Tacuarembó y Trinidense a lo largo de esta etapa. Por eso voy a hacer un breve paréntesis y aprovechando que Víctor Villalba nos está pasando la lista de convocados de Guaraní de cara a lo que promete ser un partido más que atractivo para mañana, voy a comentar y pasar ahora la lista de convocados, un total de 20 jugadores de cara al partido mañana de Guaraní ante Libertad. Libertad suele dar su lista también, Gerardo. Por ahí sí Libertad dio. Sí, no. suele dar también. Vamos a esperar a ver si en las próximas horas ha dado o no Libertad. Lista de convocados de Guaraní: Rodrigo Muñoz, Martín Rodríguez, los arqueros, Thiago Servín, Gustavo Vargas, José Moya, el colombiano, Fernando Román, Raúl Cáceres, Alexis Cantero, los jugadores allí nombrados: Marcelo Palau, Gastón Gil Romero, Hugo Dorrego, Estíbal Moreira, Luis Martínez, Luis Fariña, Néstor Camacho, Romeo Benítez, Rodrigo Amarilla, Enrique Borja, Walter Clark y Federico Santander. 20 jugadores convocados del lado del conjunto legendario. Y aguardando por la convocatoria también de los jugadores de Libertad, que creía que en los próximos minutos igualmente se va a dar a conocer, porque es el partido estrella sin dudas por todo lo que significa en la zona de arriba allí, lo que se va a presentar mañana entre Guaraní y Libertad, que dicho sea de paso, puede tener un condimento más que especial dentro de la jornada: la lluvia, que en principio se está anunciando para el día de mañana. Por la mañana es la parte en principio más fuerte, parte de la mañana, mediodía, habría que ver por la tarde, pero el campo puede estar bastante rápido allí en cuanto a lo que pueda significar la lluvia que se pueda presentar. Según el teléfono, a partir de las 7 de la mañana. Según las aplicaciones. Sí. Más o menos 7 de la mañana. Pero para el horario del partido de Guaraní Libertad, en principio baja la intensidad, ¿verdad? Para eso, o ¿qué tal tu...? A ver, aquí tengo, y a partir de las 20 va a seguir la lluvia. Sí. 20, sí. 21, sí. Bueno. Habría que ver. Pensé, porque normalmente debe ser la mañana, mediodía, y como que la tarde baja. En el arranque de Emiliano Cerro, solo precipitaciones. No anuncia lluvia para ese partido, sí, a las 19 horas en el segundo tiempo. Sí, porque mañana tendremos 2 partidos. Sí. Con la buena noticia para el hincha de Cerro, que ya puede asistir para este partido. La buena noticia no fue para la gente de Olimpia lo que se terminó presentando hoy. Cortito, pero vamos a la parte más importante. Si me da lo que hay, Gustavito, vamos a escuchar a Diego Aguirre en conferencia. Me parece que hoy el hincha de Olimpia lo que menos quiere escuchar a su entrenador, pero aquí va la explicación, parte de lo que sucedió hoy, porque es muy del resultado del hincha. Hoy jugó un partido relativamente bueno hasta cierta parte el conjunto de Olimpia, pero la realidad es que la felicidad se fue para la ciudad de Luque. Hizo de local en el Defensor del Chaco, entre comillas, hoy el Sportivo luqueño. El que está de fiesta es el Chanchón, que se quedó con los puntos, pero vamos a las palabras de Diego Aguirre, entrenador del conjunto decano. Yo creo que sí, que tal vez en nuestro mejor momento en el juego, donde estábamos controlando y generando situaciones, inclusive veníamos de la pelota en el palo y en una contra tuvimos la fatalidad de convertirnos un gol en nuestro propio arco, y eso la verdad que fue bastante inesperado y el equipo lo sintió. Más allá que lo intentamos, después no pudimos conseguir ese gol que más allá de los merecimientos, creo que generamos situaciones como para hacerlo y no lo pudimos hacer. No, pero el equipo, para mí el segundo tiempo, yo digo, tal vez... No recuerdo los cuántos minutos fue el gol, pero irían 15 minutos más o menos del segundo tiempo. Ahí creo que Olimpia estaba presentando un buen fútbol y era nuestro mejor momento. Hicimos la variante de Manu Romero por Paiva. Paiva había tenido algún inconveniente. Y después el cambio de Franco, que había entrenado bien, y bueno, le buscamos la posibilidad de buscar algunas variantes, siempre pensando en ganar el partido, pero bueno, las cosas se pusieron cuesta arriba cuando recibimos el gol, y el equipo ahí sí no tuvo por ahí la claridad como para generar el fútbol que queríamos. Allí las palabras de Diego Aguirre. Claro que va a reclamar el hincha del Sportivo luqueño, el hincha del Chanchón. ¿No vamos a escuchar al técnico ganador? Claro que sí. Florentín, a continuación, el técnico del Sportivo luqueño. Sí, un partido muy trabajado, muy disputado desde el inicio. Hubieron
situaciones muy, muy buenas de nuestra parte, especialmente del aspecto táctico. Me parece que hicimos un trabajo muy bueno. Y el que sustituía a alguien entraba de una manera importante para poder colaborar. La verdad que una victoria muy trabajada y merecida, y una racha importante a la que llevamos, de 7 partidos sin conocer la derrota, y bueno, esto es mérito de los jugadores. Y la verdad, una tranquilidad, y en especial esta victoria va dedicada al presidente por todo lo que vivió, lo que pasó. Una semana dura para él, para la institución, para todos los que estamos dentro del club. Y bueno, merecíamos este triunfo para tratar de apaciguar las cosas, que la gente luqueña que no pudo estar hoy en el partido y que pueda disfrutar de su lugar, de su casa, de donde fuese. Pero más que nada era algo interno que necesitábamos poder tener esta alegría. Allí las palabras de Florentín, parte y parte del lado del ganador y del lado del que terminó perdiendo el sabor amargo, en este caso del lado igualmente de Olimpia. Festejo, me decía Juancito Ciro que venía de la zona de Luque, muchas bombas, muchos festejos de lo que significó esta victoria del Sportivo Luqueño, puntos valiosos para el Chanchón, para el Sportivo Luqueño. Hablando de puntos valiosos, lo que se tienen que poner las pilas son Tacuaré y Trinidense de cara al segundo tiempo, dentro de lo que se vendrá en este partido. Hasta aquí poquito, algunas aproximaciones nada más de Tacuaré y de Trinidense, pero hasta allí nada más. Por eso le reitero a los oyentes que estaban en sintonía, no pasamos más de 2 o 3 situaciones, si se puede decir así, de gol. Algo frente a los arcos, tanto de Servín, portero de Tacuaré, como el propio Gavilán de Trinidense. Pero esto continúa mañana con 2 partidos más, el viernes igualmente, por eso Gerardo nos va a ir repasando cuando a poquito comienzan a bajar ya a la zona de los camarines, los jugadores de Tacuaré. Misma situación para los de Trinidense, pero brevemente repaso lo que se vendrá en esta semana. Bien cargada de fútbol que no va a parar, porque finaliza esta fecha, el fin de semana arranca otro y la próxima semana tenemos Copa Libertadores. Por lo menos en este horario, todas las noches usted, señor oyente de fútbol grande, se va a encontrar con una programación o del torneo local o de la Copa Libertadores la próxima semana, para conocer detalladamente los horarios y algunos detalles más que tienen que ver a la marcha del fútbol local e internacional. Ustedes escucharán esta dulce voz comercial de Juan Silva junto con Gerardo Noguera, que no es tan dulce, pero siempre importante allí, no mentira. Gerardo Noguera, adelante usted. Muy bien, gracias Jorge Emilio Sosa Matiauda. Vamos a repasar entonces los partidos de la próxima semana de Copa Libertadores. Habrá fútbol martes, miércoles y jueves de los paraguayos. El martes 18 de abril, 20 horas, Copa Libertadores, Olimpia Patronato, misma hora ese día martes, 18 de abril, Sudamericana en Argentina, a la par de Olimpia Patronato, 20 horas, Estudiantes de La Plata ante Tacuaré. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos. Sella, repara y protege. Asesorate al 289-6000. Tu casa con Zika queda bien. El miércoles 19 de abril, al día siguiente de los partidos Olimpia Patronato y Estudiantes Tacuaré, Libertadores y Sudamericana respectivamente. Un solo partido para ese día miércoles 19 de abril, 18 horas en Campo de Olimpia. Sudamericana, Guaraní ante Danubio de Uruguay. En Farmacias Catedral hoy tenés descuentos reales que van hasta el 50% en todo medio de pago. Hace tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Con cubiertas Cubo Tire, tenés 150 días de garantía especial contra todo tipo de daño accidental. Maneja tranquilo con cubiertas Cubo Tire. El día jueves 20 de abril, 2 partidos para los paraguayos. A las 20 horas en Brasil, Palmeiras, Cerro Porteño por Copa Libertadores, y a las 10 de la noche de Paraguay, siempre Copa Libertadores. Repito, 22 horas, Libertad ante Alianza Lima de Perú. En el Ahorrazo encontra todo lo que buscas, precio mayorista sin gran variedad, solo en el Ahorrazo. Este mes en Super Espuma, llévate un superior favorito con 20% de descuento. Llámanos al 0974-2020-25. Super Espuma, viva despierto. Bueno, y vamos a hablar del fútbol argentino porque bien temprano San Lorenzo le ganó a Boca por la cuenta de 1-0. En el equipo Santos fueron titulares Adam Vareiro e Iván Leguizamón. Por su parte, en el debut de Jorge Almirón, que no empezó con el pie derecho, cayó, repito, ante San Lorenzo 1-0. Bruno Valdés fue titular y a los 11 minutos de la primera parte se retiró por lesión. No ingresó, quedó en la banca de suplentes Oscar Romero. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy New Onix tienen precios increíbles. Ingresa a chevrolet.delasovera.com
tacuaretrinidense.com.py. Si quieres dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Llámanos al 421-566 Casa Rosada. Más del fútbol argentino porque Newell's de visitante le ganó a Racing por 1-0. Gol anotado por el paraguayo Víctor Gustavo Velázquez para el equipo de la Lepra. En el equipo de Racing fue titular Matías Rojas y recibió el acrílico de amonestación en la segunda parte. Por su parte Newell's, donde marcó Gustavo Velázquez, ingresó en la segunda parte Pollo Recalde. Carnes Campo 9 ahora en Gran Asunción sobre Laguna Grande y Karen de escribinos al 0986-609-66. Carnes Campo 9, el sabor que nunca cambia. Desde Control alentamos el cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control of your ama como vos. En primer turno por la fecha número 12 de este campeonato de apertura, Luqueño le ganó a Olimpia en el Defensores del Chaco 1-0. Gol en contra de Iván Tito Torres en minuto 16 de la etapa complementaria. Libertad de lo más alto con 28 puntos. Y en la tabla de promedios son inquilinos de la parte roja del descenso. General Caballero 1,036 y Tacuarí siguen amenazados 1,053, ambos inquilinos de la zona roja del descenso. Llegaron a Bristol las super ofertas de la ropa sin secarropas en todas las marcas y modelos sin entrega inicial. Ingresa a bristol.com.py. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Ingresa a myflores.com. Regala amor, regala P. MyFlores. Más sobre el campeonato paraguayo, Marcelo Pérez de Luqueño y Oscar Tacuara Cardoso son los máximos artilleros, ambos con 7 goles. Encabezan entonces la tabla de goleo del fútbol paraguayo. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Sanicer y Claucol, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Copa de Brasil, compromiso ida de estos partidos. Palmeiras de local y con Gustavo Gómez en todo el compromiso. Le ganó al Tombense por el marcador de 4-2. Póker de goles para el equipo verdado del Palmeiras. En otro compromiso, gol paraguayo en la Copa de Brasil. Richard Franco, el ex Sudamérica, marcó para Remo, que de momento le gana al Corinthians o Timao por 1-0. Vení a Erimar y arma tu combo con tus tarjetas y tauteres hasta un 20% de descuento y 10 cuotas sin intereses. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Recordamos que Giancarlo Juliadosa pitará mañana Meliano Cerro Porteño y en el bar Mario Díaz de Vivar. Vamos con ustedes, adelante Jorge Casal. Muy bien, gracias Gerardo. Señores, todo listo, todo ok. Lo vemos a Mario Jara en las gradas, al igual que a Santiago Salcedo mirando este encuentro entre Tacuarí y Trinidense, que va a arrancar en segundos la etapa complementaria, al parecer sin variantes. Tanto Tacuarí y el conjunto de Trinidense. En instantes arranca el periodo complementario. Motocultores Suscuerda, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Encontrarlo en Chocopris, sus distribuidores en todo el país. Somos Suscuerda. Pita y marca el árbitro, mueve Barrios. Comenzó el segundo tiempo. Monumental. Relata Jorge Casal. Carga Román sobre la punta derecha para el conjunto de Trinidense. Ganó fondo de cancha, encaró, escapó. Viene el gol de Trinidense. Centro. Termina sacando Bariro para Tacuarí. Afiliate de la Caja Mutual, ahorrando desde 140.000 guaraníes y puedes ganarte uno de los 2 bares en el Agua Resort Hotel de Encarnación. Llámanos al 218-4000. Caja Mutual. Las mejores ofertas del universo están en supermercados Stock y Stock Express. Sin variantes los equipos para esta etapa complementaria. En Electroban volvimos con 2 cuotas de regalo TV Speed. Ahora solo 16 cuotas de 226.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Con Pechugón te ofrece pecho nugget, pecho milas y pecho burger. Los preparas a tu gusto. Pechugón paraguayo como vos. La pelota le va quedando en mitad de terreno. Por ahora por Riveros, el zaguero del conjunto vetridense. Juega por abajo, para atrás con Gavilán. Gavilán va a despejar con la zurda en la salida de Tridense. Ingresa a www.apostá.la. Apostar a ganarlo, cambia todo. En EMSA tenés hasta un 20% de descuento en las cuotas de la urbanización Las Lomas, en la ciudad de Santa Rosa de Laboral, sobre la ruta 8. Seguinos en redes de EMSA Inmobiliaria. Saca como puede desde el fondo Fernández para Tacuarí, buscando Patrick. Viene la marca de Paul Riveros. La pelota en mitad de terreno para Jorge Jara. Jara en campo enemigo, descarga
larga sobre la punta derecha. Se muestra con el esférico César Benítez. Benítez casi pierde la pelota, recupera y se viene Jara para Trinidense. Descubrir la tecnología móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. Luomo presenta su colección naturalmente otoño-invierno 2023. Nuestra esencia se mantiene. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Carga del Valle para Trinidense, cerca del área con Marcos Riveros. Riveros para del Valle. Marca y quita desde el fondo. Edgar Benítez, el zaguero del conjunto de Tacuary. Corre Valdés para el contragolpe. Cierra Marcos Riveros. Pelota a un costado cerca del banderín. Es lateral para Tacuary. Tupi Electrodomésticos, la gente sabe. Reclama Rúa, pero la pelota es para el conjunto de Tacuary, a pesar del reclamo del entrenador de Trinidense. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ellos pues Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago en Sevilla, la 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, penalti, la marca número 1 en deportes colectivos. Busca Patri, pero pierde ante la marca del zaguero César Benítez. Benítez con la pelota en la salida del conjunto de Trinidense. Pide la pelota en de terreno Jorge Jara. Jara para atrás de vuelta con Gavilán. Construyendo la salida desde el fondo. El arquero Gavilán de Trinidense. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza. Erigeo, Fortín, etiqueta negra. Te regala 1 GB de internet directo y sin sorteos. Busca el código bajo las tapas y seguir las instrucciones. Fortín. Pásate ya Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. La pelota de Vareiro. Vareiro para atrás con el arquero. Saca Servín como puede con la pierna derecha. No reacciona Tacuary. Mejor Trinidense en este inicio de la etapa complementaria. Aunque busca la pelota Valdés con falta. Infracción de Iván Valdés que lo venía sujetando a Mendoza. Tiro libre en campo rival. Tiro libre para Trinidense. Centro de Materiales Santa Rosa. Venta de materiales de construcción en general. Barrio Primavera Concepción. Con tus tarjetas de crédito Bancop tenés 12 cuotas sin intereses en tiendas de electrodomésticos y electrónica del país. Ingresa a bancop.com.py. La pelota de Marcos Riveros. Riveros para el conjunto de Trinidense. Balón por bajo para Jara. Se va metiendo Jara. Atención. Ataca el equipo de Trinidense. Jara se mete cerca de Lara. Pierde la pelota ante la marca de Fernández para el conjunto de Tacuary, que se viene con todo en campo rival. Perdió tiempo. Falta sobre Valdés. Tiro libre que corresponde al equipo de Tacuary. No hay asados en Choriqueso Chorti, el auténtico, el original Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Mega descuentos en Punto Forma mañana y el viernes. Tenés hasta el 60% de descuento en productos seleccionados. Válido para todos los canales de venta. Mega descuentos en Punto Forma. Valdés al piso. Piden tarjeta para Paul Riveros. Tiro libre peligroso que corresponde a Tacuary. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, leches, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactolanda, la salud de cada día. Etidol 400 y Etidol Plus alivian rápidamente los dolores. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol, calidad ético. Valdés, el encargado del tiro libre, le va a pegar con la derecha buscando por arriba Tacuary. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Panal Seguros, sentí la confianza. Atención, pita y marca el árbitro del partido. Tiro libre para Tacuary, vino centro de Valdés. Acá como puede desde el fondo. César Benítez intentó Patrick. Se viene de contra. Atención Mendoza, no hay mano. Intenta el contragolpe de vuelta Villazonti para Tacuary. En Yoser Barber contamos con un espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @YoserBarberOficial. Comprando pasajes con tu tarjetas Visión en todas las agencias y aerolíneas del país ganas premios directos. Comunicate al 414-3000 Visión Banco. Fútbol colombiano, minuto 40 de la primera parte. Independiente Medellín le está ganando de local 2-0 al Deportivo Cali en el equipo azucarero. Titular el atacante paraguayo Gustavo Ramírez. Falta sobre Valdés, tiro libre peligroso que corresponde al conjunto de Tacuary. En el Sol Seguros, cuida de cumplir con nuestros asegurados, es lo más importante. Comunícate al 236-3000, el Sol Seguros. Vení a Unasur y conocer el gran potencial que tenés. Cumplir tus sueños de ser un gran profesional. Unasur, el poder de crecer. ¿Cuánto va de fútbol, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 5 minutos de la segunda etapa y estilo campo. Tu parrilla preferida indica. Van empatando Tacuary, Trinidense 0-0. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Tiro libre que corresponde a Tacuary. Atención, le va a pegar Oscar Ruiz 4 la barrera. Espera Dice Méndez, se forma la barrera. Tiro libre peligroso para el equipo de Tacuary. En Slot del Sol Online necesito registrar con el código Rubín. Ganas 15 jugadas gratis en el Happy Ahí Habanero y un bono de 200.000 guaraníes. Slot del Sol Online. Decide bienestar y certeza. Exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Vendrá el tiro libre, le va a pegar con la pierna derecha Ronald Domínguez. Atención. La orden del juez, 4-5, la barrera, centro directo al arco. Domínguez ejecuta centro, pelota arriba para Vareiro, tiro de esquina para Tacuary. Tupi Electrodomésticos, la gente sabe. Otra vez en la ejecución, Domínguez para el conjunto de Tacuary. Hace más de 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar donde te sentís a gusto. Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Llegó Puller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido. Motos Puller, el poder de tu pasión. Pinta y marca el árbitro del partido. Finalmente Ruiz y el córner sobre el costado izquierdo, arco de la zona sur.
por arriba, buscando el primero Tacuarí. El juego está 0-0. Viro centro, pelota bien arriba, pasado. No llega nadie. Tacuarí recoge y saca Mendoza desde el fondo para Trinidense. Volvió la promo más imparable de Energy por cargas desde 100.000 guaraníes. Participa del sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2023. Ingresa a energygas.com.py. La mejor opción para instalar tu industria, depósito o fábrica. Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. En el Defensores Luqueño le ganó 1-0 Olimpia. Explotó la doble chance. El cartón número 555.212 se ganó 150 millones. El próximo puede ser vos. Pedí CNT Shepor Emoy. Cobo, productos de la mejor calidad para cuidarte desde dentro. Lácteos Cobo, el sabor de la familia. La pelota de Gavilán, levanta el esférico, se quedó de vuelta Trinidense, permitiendo la reacción de Tacuarí, que tuvo un par de tiros libres para marcar el primero. El juego está 0-0. Va Mendoza en ataque para el conjunto de Trinidense. Aparece mitad de terreno, patio enemigo, metiéndose Jara. Jara levanta la cabeza, corre, pica, Romano alcanza, llega Barino en la marca, le queda la salida. Fernández para Tacuarí. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Insepia ya la 1751. Llámenos al 729-60-60. Fleming, penalti, la marca número 1 en deportes colectivos. La pelota en poder del conjunto de Trinidense. Se va metiendo Mendoza en campo enemigo. Se muestra Del Valle sobre costado izquierdo. Le marca el pase a Mendoza. Cerca lo tiene mitad de terreno allí a Álvarez. El 10 alta. Álvarez baja para Barrios. No puede Lucas Barrios. Quita, despejan Paredes. Recogen el rebote. Ruiz y va saliendo Trinidense. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza. Erigeo. Fortini, etiqueta negra, te regala 1 GB de internet directo y sin sorteos. Busca el código bajo las tapas y seguí las instrucciones. Fortín. Pásate ya, salud protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud protegida. Mañana a las 18 en el Defensores. Ameliano Cerro Porteño 20-30. Guaraní recibe Libertad. Copa de Brasil, minuto 5 de la etapa complementaria. Botafogo sin Gatito Fernández por lesión y tampoco no está Matías Segovia. Le está ganando 1-0 al Ipiranga. Muy bien, cruzamos 8 etapas complementarias. 0-0 está el partido. Cantabria S.A. expertos en pisos cerámicos. 60 modelos en oferta permanente. Comunícate al 0972-555333. Cantabria S.A. En Comisipar solicita el crédito de vehículos usados hasta 60 meses de plazo y 15% de interés. Ingresa a comisipar.com.py. Se va metiendo Román, ataca Trinidense por la derecha. Armando Ruiz quiere ganar al fondo de cancha. Interviene Bariro. Despeja con la zurda como puede. Pelota a un costado cerca del banderín. Es lateral para Trinidense. Tupi Electrodomésticos, la gente sabe. Cerca de los 9 el partido sigue 0-0. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. El vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Llego a recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte. Son y lograr lo que te propongas. Recuperar la Z Hombre, calidad popasa. Carga Trinidense, la pelota le va quedando. Atención sobre la punta derecha. Armando Ruiz Díaz. Bajó bien para Román. Román va a ejecutar el centro. Encara la marca de Ruiz. Vino centro, pelota al área. Bariro despeja como puede. Pica Mendoza. Va a llegar, no alcanza. Deja correr, habrá pelota. Reposición de costado para el conjunto de Trinidense. Llegó la hamburguesa que esperabas. Probar nuevo de Upizza. Hamburguesa su pizza tan real como vos. Shell baja sus precios hasta 500 guaraníes menos por litro en todas sus nastas. Y en el tanque con la mejor calidad a precios bajos. Calidad Shell. Ataca Trinidense que se va metiendo en campo enemigo por intermedio de César Benítez. El pelotazo largo. Recostado por la izquierda. Aparece. Atención del Valle. Del Valle jugando para... Es el que se mete, es Mendoza. Mendoza toca para Álvarez. El 10 quita y marca. Edgar Benítez para el conjunto de Tacuarí. Si necesitas consultorios médicos, vacunatorios, estudios médicos al mejor precio, anda rápido. Comunícate al 729-3030 rápido. Clínicas médicas. ¿Sabías que con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa? Elegí el camino correcto. Elegí Kenton. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa. Y estilo campo. Tu parrilla preferida indica. Seguro que le conviene. Seguro Saco. Busca Lucas Barrio, va el experimentado delantero del equipo de Trinidense. Pica por la izquierda. La marca de Neri Bariro. Va recogiendo el rebote el propio Barrios. ¿Qué pasó? ¿Banderín arriba o no? Bariro en el piso. Neri Bariro en la primera etapa ya había caído. Me parece que no va a continuar. Otro que está lesionado en Tacuarí. Hablamos de Neri Bariro. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo. Conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa S.A. Mili Empeño, venta y arreglo de joyas de oro empleado. Empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi profesor Carrera Concepción. Mili Empeño. Va recuperando el zaguero de Tacuarí. Va a continuar el fútbol. 0-0 está el partido. Unisal, sede central de España 330. San Lorenzo y filiales en Lambaré, Capilla, Taitagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguay, Pilar. Unisal. Carga Super 95 aditivada, más solteros, mejor precio. Con su fórmula tecnomolecular Super 95 aditivada Copetrol. ¡Vamos! Próxima fecha para ambos equipos el sábado 15 de abril, 17 horas en Parque del Guairá. Tacuero va a visitar a Guaireña. Por su parte, Trinidense el domingo, 18 horas, va a visitar a Cerro Porteño en la Nueva Olla. Muy bien,
cerca desde los 12, periodo complementario, etapa complementaria, sigue 0-0 el partido. Con Rumbos S.A. de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para tu vida. Rumbos, toda una vida con vos. Asado y fútbol Álamos, porque si es Vinos Álamos distribuye y representa Fruto de los Andes. La pelota le va quedando sobre la punta derecha Fernández, se viene el equipo de Tacuarí. Fernández aplica el freno jugando por abajo para Ronald Domínguez, el pelotazo largo. Aparece Iván Valdés sobre la punta derecha, la pelota para Patrick. Va el 9 de Tacuarí, pierde Patrick ante la marca de Marcos Riveros. El balón le va quedando ahora en el medio a César Benítez. Va a intentar el contragolpe el equipo de Trinidense. Crystal House, expertos en la colocación de vinos templados de BH laminados. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Préndete a nuestra próxima feria de invernada televisada el 19 de abril a las 18:30 horas por Copa TV. Consultas al 0985-145-846 El Corral y sea. Impreciso los dos equipos, la pelota le va quedando ahora en mitad de terreno. Atención a Ronald Domínguez, distribuye sobre costado izquierdo, busca a Patrick, no alcanza tampoco Edson Carius, llegando al control de la pelota César Benítez para Paul Riveros, con Marcos Rivero, juega a mitad de terreno con Jara, va tocando en su campo trinidense. En Argentina, fecha número 11-5 del segundo tiempo, Rosario Central con Alan Rodríguez está derrotando 1-0 a Independiente. En el Diablo de Avellaneda es suplente Cristian Javier Báez. El partido sigue 0-0 en Villaliza. Llegó el yogur con cereales de La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, los mejores lácteos. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos. Sella, repara y protege. Asesórate al 289-6000. Tu casa con Zika queda bien. La pelota sobre la zona derecha en campo enemigo para Fernández. Ataca Tacuarí sobre la punta derecha con Patrick. Va el 9. Patrick, ¿qué hizo Patrick? Retrocede todo hasta servir el arquero en la salida de Tacuarí. En Farmacias Catedral hoy tenés descuentos reales que van hasta el 50% en todos los medios de pago. Hace tu pedido al 627-7000. Farmacias Catedral. Con cubiertas Kumotay tenés 150 días de garantía especial contra todo tipo de daño accidental. Maneja tranquilo con cubiertas Kumotay. El viernes se va a cerrar esta fecha 12, jornada adelante del campeonato, justamente en Villaliza a las 19, Resistencia que viene al Caballero. En El Ahorrazo encontra todo lo que buscas, precios mayoristas y gran variedad solo en El Ahorrazo. Este mes en Super Espuma. Llévate tu Sovier favorito con 20% de descuento. Llámanos al 0974-2020-25. Super Espuma, viví más despierto. Fernández recuperando la pelota para el conjunto de Tacuarí, se va metiendo sobre la punta derecha. Fernández toca para el 9 para Patrick. Vino la marca de Jorge Jara. Jara jugando para Del Valle. Del Valle toca para Mendoza sobre carril izquierdo. Bajando bien la pelota ahora para César Benítez. Retrocede Benítez con Paul Riveros. Juega, toca en su campo trinidense. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy New Onix tienen precios increíbles. Ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Llámanos al 421-566 Casa Rosada. Dicen que el fútbol es contagio y se contagiaron de imprecisiones. Tanto Tacuarí, Trinidense, Chato, partido 0-0. Carnes Campo 9 ahora en Gran Asunción sobre Laguna Grande y Karen. Escribinos al 0986-600-966. Carnes Campo 9, el sabor que nunca cambia. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, you are, ama como vos. Reclama algo a Rúa, Parado, Badaico, Maciel, los entrenadores dando indicaciones. El juego está 0-0. Llegaron a Bristol las super ofertas de lavarropas y secarropas en todas las marcas y modelos sin entrega inicial. Ingresa a bristol.com.py. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a myflores.com. Regalamos, regala MyFlores. La pelota le va quedando a Alexis Fernández sobre la zona derecha. Se viene con todo Tacuarí. Fernández levanta para Patrick. Patrick jugando ahora sobre Edson Carius. Aguanta Carius. Arremete con todo. Despeja como puede Mendoza. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 15 minutos, segunda etapa y estilo campo. Tu parrilla preferida indica. Se van empatando 0-0. Seguro que le conviene. Seguro Chaco. ¿Qué se puede decir hasta aquí del partido, Niño Sosa? Sigue siendo flojo. Muchas ganas de ambos, pero con eso no alcanza. Deberán ser más frontales en su juego, tanto Tacuarí como el propio Trinidense. Se ven un par de variantes del lado de Trinidense, a ver si con esto llegan al gol. Se va Lucas Barrios, bastante extenuado el primer tiempo, un buen funcionamiento de Barrios. Y se viene Chiquito Jiménez por Lucas Barrios. Y el otro que vamos a confirmar es en segundos el siguiente cambio. Es Báez, Ronaldo Báez por Pedro del Valle. Y el ingreso de Chiquito Jiménez por Lucas Barrios. Dos variantes del lado de Trinidense. Informó
Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Continúa el fútbol, pelota arriba, carga Tacuarí, va Patrick. Atento Gavilán, se queda el golero de Triviense con el esférico. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Sari Claucal, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. La pelota le va quedando Vareiro, Neri Vareiro, corre Patrick, cierra bien Paul Riveros en el fondo. El rebote le favorece Armando Ruiz, bajando sobre la zona derecha, despeja por Riveros, pelota a mitad de terreno, en su primer contacto con la pelota buscando Chiquito Jiménez. ¿Qué pasó? No hay falta. Marco Riveros y la salida para Trivense. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Vení a Erimar y arma tu combo, y con tus tarjetas Itaú tenés hasta un 20% de descuento y 10 cuotas sin intereses. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Patrick al piso, pide falta, infracción de Jara. El árbitro dice que no hay falta, pero lo van a asistir a Patrick, que está en el piso. Pausa, Villaliza. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ella pues fue Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago en Sevilla Yala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, penalti, la marca número 1 en deportes colectivos. Carga Chiquito Jiménez, puede estar el gol de Vaz. Vino Álvarez, cierra Benítez. Tiro de esquina que corresponde a Trivense. Tupi Electrodomésticos, la gente sabe. Casi el gol de Álvarez, vendrá el córner por parte de Marcos Rivera. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza. Irigeo, Fortín, etiqueta negra, te regaló un gigabyte de internet directo y sin sorteos. Busca el código bajo las tapas y seguir las instrucciones. Fortín, pásate ya Salud Protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. Tiro de esquina que corresponde al conjunto de Trinidense. Le va a pegar Marcos Ribeiros. Atención sobre el costado izquierdo, arco de la zona norte. Va por arriba Trinidense, pase corto. La pelota le queda a Álvarez otra vez con Marcos Ribeiros. Centro. ¿Qué hicieron? Le regalaron la pelota a Servín. Se queda con la pelota el golero de Tacuarí. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Motocultores, sus cuerdas, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Encontrarlo en Checomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos sus cuerdas. Pisamos 18, segunda etapa, sigue 0-0. Afíliate a la Caja Mutual, ahorrando desde 140.000 guaraníes y podés ganarte uno de los dos vales en el Agua Resort Hotel de Encarnación. Llámanos al 218-4000, Caja Mutual. Las mejores ofertas del universo están en supermercados Stock y Stock Express. La pelota le va quedando. Iván Valdés metió la diagonal. Carga Tacuarí, le de ventaja. Cayó Valdés. Le queda el gol a Ruiz. Vino. Está mal afuera. Le pegó Ruiz mal afuera con la zurda. La segunda de Ruiz. Me parece que estaba el banderín arriba. Otra vez Ruiz, desperdicia para Tacuarí, niño. No lo puede creer Ruiz, pero sí, estaba adelantado. Ahora tenemos la reiteración. Medio cuerpo adelantado. Picó bien, pero después el tiro le salió abajo. Mal Ruiz en la definición. Igual estaba levemente en posición adelantada. Otra vez, muy bien aquí el asistente 1 del partido. Hasta aquí bien en sus decisiones Carmelo Candia. Siempre bien parado el asistente Carmelo Candia. Es tiro libre para Trivense. En Electroban volvimos con 2 cuotas de regalo. Te ves pita ahora solo a 16 cuotas de 226.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Pechugón te ofrece pecho nugget, pecho milas y pecho burger. Y los preparas a tu gusto. Pechugón paraguayo como vos. La pelota le va quedando a Mendoza. Corre sobre la zona izquierda. Ataca el conjunto de Trivense. Pelota para Oscar Jiménez. Frena la marcha. Jiménez pivotea. Aguanta como un salonista. No hay manos. Pesa el reclamo de la gente de Tacuarí. El balón le va quedando por la izquierda Ronaldo Báez. Ataca Trinidense. Pelota para el 10 para Álvarez. Álvarez aguanta. Le queda Mendoza. Va a ubicar centro. Perdió tiempo. Quiere el primero Trinidense con Marcos Rivera. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganarlo. Cambia todo. En IMSA tenés hasta un 20% de descuento en las cuotas de la urbanización Las Lomas. En la ciudad de Santa Rosa de la Guaral. Sobre la ruta 8. Seguidos en redes de ENSA Inmobiliaria. Se equivoca Álvarez. Mal el centro. Lejos afuera. Tiro de portería para Tacuarí. Descubrir la tecnología móvil para que tu motor dure más. Y movimiento hay móvil. Luomo presenta su colección naturalmente otoño-invierno 2023. Nuestra esencia se mantiene. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Va a sacar la pelota desde el fondo. Servín, sí, niño. Ni en esta le salió a Álvarez la cosa. Están contagiados los protagonistas tanto de Tacuarí y de Trinidense. No le sale nada. Cualquier cosa fue el centro de Álvarez, el 10 de Trinidense. ¿Cuánto más de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 20 minutos de la segunda etapa. Y estilo campo. Tu parrilla preferida indica. Jorge. Van empatando Tacuarí y Trinidense 0-0. Seguro que le conviene. Seguro Chaco. Monumental.
La pelota de Ronald Domínguez, ubicando el esférico para Oscar Ruiz. Busca Paredes en mitad de terreno. Vino la marca de Román para Oscar Jiménez. Pierde, chiquito. Se va metiendo Iván Valdés, acelera. Carga Tacuarí, puede estar el gol de Patri. Vino. Patri para el primero, vino. Le regaló a Gavilán. Gavilán, atento, seguro el arquero del equipo de Trinidense. Y era gol de Patri. Le regaló el 9 al arquero Gavilán Niño. Solito, Patrick mano a mano. Un tirito y sin duda es lo más claro. Lo más claro que está teniendo Tacuarena ahí arriba. Así como su teñido, los claritos de parte de Practic es lo más importante que tiene el conjunto de Tacuaré. A ver qué pasa con esta Trinidense. Insiste Jiménez, saca el arquero, sigue 0-0 el partido. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, Barrio Primavera, Concepción. Con tu tarjeta de crédito Banco obtienes 12 cuotas sin intereses en tiendas de electrodomésticos y electrónica del país. Ingresa a bancop.com.py. Cerca de los 22 el partido está 0-0. No hay asados sin choriqueso Chorti, el auténtico, el original choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Mega descuentos en Punto Farma. Mañana y el viernes tenés hasta el 60% de descuento en productos seleccionados, válidos para todos los canales de venta. Mega descuentos de Punto Farma. La pelota le va quedando a Mendoza, carga el conjunto de Trinidense. Mendoza para Ronaldo Báez jugando mitad de terreno para el 10 para Álvarez. Otra vez para Sergio Mendoza, pica sobre el costado izquierdo. Buen pase para Báez, alcanza. Gana fondo de cancha, ataca Trinidense. Centro bastante amplio. Golpea de cabeza. Saca Villasanti como puede para Tacuarí. En Argentina, minuto 20 de la etapa complementaria. Están empatando 0-0 Estudiantes de La Plata y Atlético Tucumán. En la visita suplente Wilson Ibarrola. Falta de Chiquito Jiménez en ataque, todo anulado. Tiro libre para Tacuarí. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, leches, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactolanda, la salud de cada día. Pufa Energy con ginseng, omega 3, vitaminas y minerales. Aumenta el rendimiento físico y mejora la memoria. Pufa Energy, calidad éticos. Va a sacar desde el fondo el arquero Servín. Prepara dos variantes. Baciel en el equipo de Tacuarí. En Joseph Barber contamos con un espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarber_oficial. Comprando pasajes con tu tarjetas Visión en todas las agencias y aerolíneas del país. Ganas premios directos. Comunícate al 414-3000. Visión Banco. Estamos con información. Con Personal Flow. Conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Víctor Ayala ingresa camiseta 16. Se va Marcelo Paredes. Y el otro que se retira es Edson Carius. Camiseta 34. Ingresa Matías Verdún a la cancha. Sacando limpio Matías Verdún. Camiseta 23. Y el ingreso de Víctor Ayala 16 en Tacuaré. Muy bien, tiro libre en su terreno para Tacuaré. En el Sol Seguros, cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Comunicate al 236-3000 el Sol Seguros. Venía UNASUR y conocer el gran potencial que tenés. Cumplir tus sueños de ser un gran profesional. UNASUR, el poder de crecer. Buscando Patrick del disparo al arco. Lejos afuera. Intentó el 9. Tacuarí le pegó mal afuera. Saque de meta para Trinidense. En Slot del Sol Online, si te registras con el código Rubín, ganas 15 jugadas gratis en el Javi y Habanero. Y un bono de 200.000 guaraníes. Slot del Sol Online. Decide bienestar y certeza. Exige Impact, más de 40 años llevando energía al país. La pelota en poder del equipo de Trinidense. Hasta aquí el juego sigue 0-0 aquí en Villariza. Balón para Ronaldo Báez, se equivoca. Le terminó regalando Fernández. Este también se equivoca. La pelota de Marcos Rivero juega por abajo. Toca con Benítez. Mueve en patio enemigo el equipo de Trinidense. Hace más de 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar donde te sentís a gusto. Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Llegó Buller, nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido. Motos Buller, el poder de tu pasión. La pelota de Paul Riveros con la zurda jugando sobre la punta derecha para César Benítez. Está cargando el equipo de Trinidense con Benítez en campo enemigo sobre la punta derecha. Levantando para Román. Intenta ganar fondo de cancha. Vino la marca en el fondo de Villasanti. Vaca con Vareiro. Saca Yana para Tacuaré. Volvió la promo más imparable de Energy. Por cargas de 100.000 guaraníes participa del sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2023. Ingresa a energygas.com.py. La mejor opción para instalar tu industria, depósito o fábrica. Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Verdún se mete sobre la punta derecha en su primer contacto con la pelota. Recién ingresado, futbolista de Tacuarí. Toca para Víctor Ayala. Ayala con la zurda, mitad de terreno para Oscar Ruiz. Ruiz tiene el control de la pelota. Carga Tacuarí. Ruiz insiste. Ganan el mano a mano. Carga Ruiz, perdió tiempo. Intenta Ruiz, busca el primero Tacuarí. Con CNT, un Audi A4, 1.200 millones más una Toyota RAV4 híbrida y sale sí o sí 2 Hyundai HP20. Pedí CNT, se pone muy. Con productos de la mejor calidad para cuidarte desde dentro. Lácteos Go, el sabor de la familia. ¿Cuánto va Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 25 minutos de la segunda etapa. Y estilo campo, tu parrilla preferida indica. Van empatando Tacuarí, Trinidense 0-0. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Habrá
la salida desde el fondo para Trinidense. Cantabria S.A. expertos en pisos cerámicos, 60 modelos en oferta permanente. Comunícate al 0972555333. Cantabria S.A. En Comecipar solicita el crédito de vehículos usados hasta 60 meses de plazo y 15% de interés. Ingresa a comecipar.com.py. La pelota le va quedando Armando Ruiz en campo rival sobre la zona derecha. Carga Trinidense, ataca Trinidense. Armando Ruiz levanta centro, pelota al área, busca a Báez. Termina sacando la pelota Fernández cerca del banderín. Habrá servicio de costado para el conjunto de Trinidense. Tupi Electrodomésticos, la gente sabe. 26 clavado el partido, 0-0 aquí en Villalilla. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado al vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recupera la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, sano y lograr lo que te propongas. Recuperar la Z Hombre, calidad papasa. Atención que va Marcos Riveros en campo rival, ataca al conjunto de Trinidense. Marcos Riveros deja para César Benítez, levanta para Chiquito Jiménez, bajó al área, saca Vareiro para Tacuarembó. Copa de Brasil, minuto 25 de la segunda parte. Remo con un tanto de Richard Franco le gana 2-0 al Corinthians. En el Timao es suplente Ángel Romero, ausente Fabián Balbuena. Atención que carga cara, la pelota le queda sobre la zona derecha. Álvarez perdió tiempo. Álvarez, la pelota de Ruiz, va Trinidense por el primero. Llegó la hamburguesa que esperabas. Probar lo nuevo de Upizza, hamburguesa su pizza tan real como vos. Shell baja sus precios hasta 540 menos por litro en todas sus notas. Y en el tanque con la mejor calidad a precios bajos, calidad Shell. Ronaldo Báez en cara, falta de Domínguez, de Ronald Domínguez en la cabecera del área. Peligrosísimo tiro libre para Trinidense. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago en Sepia Yara 1751, llámenos al 729-6060. Fleming, penalti, la marca número 1 en deportes colectivos. Vendrá el tiro libre peligroso de Marcos Riveros en la cabecera del área, buscando el primero Trinidense. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza. Irigeo Fortín, etiqueta negra, te regala un gigabyte de internet directo y sin sorteos. Busca el código de bajo las tapas y seguir las instrucciones Fortín. Pasate ya Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000 Salud Protegida. Le va a pegar Marcos Riveros, aunque es perfil para un zurdo. Le quiere dar con la zurda Sergio Mendoza. Marcos Riveros parado frente a la pelota, 5 de barrera. La orden del juez, viene o no el gol. Marcos Riveros tira cerca del poste derecho. Llegó a sacar Servín, niño. Esta sí, pasó cerquita en 72 de partido. Con mucha rosca ese tiro libre, complicado, tiene buena pegada Riveros. Casi se le mete esa pelota a Servín, que voló muy bien y terminó desviando levemente esa pelota, pero lo necesario para salvar. Hace rato en todo el partido no teníamos una situación similar a esta. Tiro de esquina para el equipo Trinidense. Tupi Electrodomésticos, la gente sabe. Riveros y el centro. Servín, seguro arquero de Tacuarembó. ¿Sabías que con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa? Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa S.A. Víctor Ayala tiene el control de la pelota, descargando fútbol por la izquierda para Johnny Villasanti. Villasanti se queda con la pelota, la marca de el 10 de Trinidense. Hablamos de Álvarez, pelota a un costado lateral en su terreno para Tacuarembó. Billy Empeño, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, profesor Caruel Concepción. Billy Empeño, Universidad Santorense te ofrece carreras acreditadas por la ANIAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. El viernes vuelve a jugar la selección paraguaya, su 17 hexagonal en Ecuador, en el sudamericano. Paraguay va a jugar el viernes ante Brasil. Carga Supra 95 aditivada para solteros, mejor precio con su fórmula tecnomolecular. Supra 95 aditivada Copetrol. Vamos con Rumbos S.A. del Seguro. Tenés un servicio integral de policía diseñada para tu vida. Rumbos, toda una vida con vos. Está cargando Álvarez, va el 10 de Trinidense en cara por la derecha. Quiere ganar fondo de cancha, la marca. Oportuna intervención de Villasanti, quedó en el piso. El árbitro deja seguir. Villasanti cayó al piso. Ahora el juez Méndez dice: vamos a esperarlo, van a asistir a Villasanti. Pausa en Villaliza. Asado y fútbol hablamos, porque si es vinos hablamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. Crystal House, expertos en la colocación de vinos templados de pH laminados. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. En realidad el que quedó tendido es Vareiro. Es la tercera vez que Vareiro va al piso. Me parece que ya no va a continuar. Sentido el experimentado zaguero de Tacuarembó. Prendete nuestra próxima feria de invernada televisada el 19 de abril a las 18:30 horas por Copa TV. Consultas al 0985-145-846. El Corral S.A. Llegó el yogur con cereales de La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 30 minutos de la segunda etapa y estilo campo. Tu parrilla preferida indica. Jorge. Se van empatando Tacuarembó, Trinidense 0-0. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Muy
bien, estamos con información. Con Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Camiseta 20, Ontivero por Román y Pablo Ayala, que terminó ingresando también allí por Román, las dos variantes. Por la Jara. Cancha, por Jorge Jara, Pablo Ayala y Ontivero, los que ingresaron ahora en Trinidense. Sigue Vareiro en el piso, me parece que ya no continúa el seguidor de Tacuaré. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos. Sella, repara y protege. Asesórate al 289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Informarse Catedral. Hoy tienes descuentos reales que van hasta el 50% en todo medio de pago. Hace tu pedido al 627-7000. Farmacias Catedral. Pisamos 31 de la segunda etapa. A ver si continúa o no Vareiro el partido. 0-0 en Villalilla. Con cubiertas Cubo Tire, tienes 150 días de garantía especial contra todo tipo de daño accidental. Maneja tranquilo con cubiertas Cubo Tire. En el Ahorrazo encuentra todo lo que buscas, precios mayoristas y gran variedad solo en el Ahorrazo. Vendrá el servicio de costado para el conjunto de Tacuaré, de Trinidense, ante la mirada fija, atenta de Vareiro, que quiere continuar con muchas dudas el zaguero de Tacuaré. Pelota para Oscar Jiménez, le queda a Álvarez, viene el gol de Ayala, está, bloquea bien, saca Benítez, zaguero de Tacuaré. Este mes en Super Espuma, llévate un somier favorito con 20% de descuento llamando al 0974-2020-25. Super Espuma, viví más despierto. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy y Onix tienen precios increíbles. Ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. Está cargando por Riveros para el conjunto de Trinidense. Levantó centro, balón arriba para Chiquito Jiménez. Fernández se la marca, saca como puede, pelota por línea de fondo, es córner, no. Es lateral cerca del banderín para Trinidense. Tupi Electrodomésticos, la gente sabe. Usamos 32, el partido sigue 0-0. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Llévanos al 421-566 Casa Rosada. Carnes Campo 9 ahora en Gran Asunción. Sobre la 1 Grande y Carendí. Escribinos al 0986-600-966. Carnes Campo 9, el sabor que nunca cambia. ¿Qué le pasa a Ruiz? Se va tomando con Pablo Ayala. Está sacadísimo Oscar Ruiz. Allí el choque, el empujón con Pablo Ayala. Méndez interviene. Estiro el que, epa, atención. Va Marcos Riveros, también se toma. Y ya se armó todo, ¿eh? Se armó el lío allí entre Marcos Rivero, Oscar Ruiz. Enojadísimo Ruiz. Interviene Marcos Rivero, Oscar Jiménez. Tratan de separar. ¿Qué pasó, Niño? A los empujones. Habría que ver si Méndez advirtió algo. Alguna amarilla si va a aparecer o no. Chiquito también metido allí. Ayala. Varios que se están empujando. Por lo menos esto. Porque de fútbol, nada. Ahora por lo menos algo de no sé qué deporte. Pero empujones allí en el medio campo. Porque de fútbol hoy poco, casi nada. Los que nos ofrecieron Tacuaré y Trinidense. 0-0 está el partido en Villaliza. Desde Control alentamos el cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control la Pure, ama como vos. Llegaron a Bristol las super ofertas de lavarropas y secarropas en todas las marcas y modelos. Sin entrega inicial, ingresa a bristol.com.py. Lo que reclamó Oscar Ruiz es el empujón de Pablo ayer, pero es fútbol. Deportes de contacto. Muestra el labio allí. Oscar Ruiz, que le tocó algo allí. Pablo Ayala en la última. Es tiro libre para Tacuaré. Recibir flores, sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala por esa persona especial. Ingresa a bmayflores.com. regala BMayFlores. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. El que fue amonestado es Oscar Jiménez. El 9 del equipo de Trinidense se ganó la tarjeta amarilla. Tiro libre que corresponde a Tacuaré. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Sanicet y Claucol, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Pelota bien arriba, está cargando Patrick, carga, Tacuaré, disparo al arco, Gavilán saca la pelota del fondo, tiro de esquina para Tacuaré. Tupi Electrodomésticos, la gente sabe. Remató Patrick, atento Gavilán, llegó el conjunto de Tacuaré, casi el primero del equipo de Tacuaré, Niño Sosa. Buen tiro por abajo, fue pelota allí el grandote Patrick. Sacó el derechazo abajo, siempre complicado para cualquier arquero. En esta Gavilán terminó desviando el anterior. El tiro libre para Trinidense. Ahora esta chance para Tacuaré. Por lo menos en esta parte, un par de situaciones para 1 y 1. Le va a pegar allá la córner para Tacuaré. Vení a Erimar y arma tu combo. Y con tu tarjeta Citau tienes hasta un 20% de descuento y 10 cuotas sin intereses. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo. Solo en Cerámica Itagua, ventas a 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Vendrá el córner, pelota arriba, está. Gol. ¡Gol! De Tacuaré.
Gol de Tacuary, gol de Iván, gol de Iván, gol de Valdés, gol de Iván Valdés. Hay que ver si no fue, si no bajó con la mano esa pelota. Lo cierto y lo concreto, gran centro de Víctor Ayala. Se durmieron los zagueros de Trinidense entre la mano y el pecho. Logra bajar Valdés, luego le pega con la pierna derecha la pelota en el travesaño y se mete al arco de Gavilán en un partido trabado, chato. Tacuary llega al primero aquí en Villaliza, fecha 12 del torneo Apertura. Iván Valdés para Tacuary. Tacuary 1, Trinidense 0. Iván Valdés para Tacuary. Monumental. Iván, y le rodean allí al árbitro Méndez. Va, entre ellos Báez, también el propio Riveros. Para mí así la primera imagen. Termina bajando con el brazo. Por lo menos es el gesto allí cuando termina bajando debajo del arco. Parte del cuerpo, el estómago, pero también el brazo para acomodar esa pelota. Centro con mucha rosca de parte de Víctor Ayala. Debajo del arco le queda ese balón a Iván Valdés, que termina acomodando con el brazo. Empuja el balón adentro. Se va a analizar en el VAR. Para mí esto será anulado. Momento del gol. 35 minutos de la segunda etapa. Como dice el niño, hay chequeo, señores. En el VAR está Ulises Mereles. Hay revisión del tanto de Iván Valdés. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ella pues super Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, penalti, la marca número 1 en deportes colectivos. Sigue la revisión, están analizando la acción, si fue o no mano de Iván Valdés. Y va a mirar el monitor el árbitro. Me parece que van a anular el tanto. Va a mirar Méndez. Esta es sencilla, la verdad. Una o dos veces ve la imagen y es mano. O sea, no hay mucho que revisar. Es mano. Va a revisar Méndez la acción del gol de Valdés. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza. El Geo Fortín, etiqueta negra, te regala 1 GB de internet directo y sin sorteos. Busca el código bajo las tapas y seguir las instrucciones Fortín. Pásate ya, salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud protegida. Posible falta previa o mano. Deja muchas dudas. A ver qué determinación va a tomar el árbitro Méndez. Motocultores, Husqvarna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Encuentra Lancha Comer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Afíliate a la Caja Mutual, ahorrando desde 140.000 guaraníes y podés ganarte uno de los 2 vales en el Agua Resort Hotel de Encarnación. Llámanos al 218-4000 Caja Mutual. A ver, Méndez. Y no es gol. Anulado por mano de Iván Valdés. No es válido el tanto de Valdés. Frenó, bajó con la mano antes. Es lo que revisaron allí en el VAR. Ulises Mereles, José Méndez. Anulado el tanto, el partido. Es sigue más, 0-0. te digo, doble mano. Primero brazo derecho, después brazo izquierdo. Porque termina, es cierto, sin querer. Pone el cuerpo, pero brazo derecho y brazo izquierdo. Sí o sí, en las dos manos, en los dos brazos, le termina pegándose pelota a Iván Valdés, que se vuelve loco, furioso. Pero fue claro. Primero brazo izquierdo, después derecho. Anulado el tanto de Valdés, el partido sigue 0-0. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. En Electroban volvimos con 2 cuotas de regalo TP Speed. Ahora solo 16 cuotas de 226.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Estamos con la información. Con Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. El histórico Luis Cabral a la cancha. Se va Neri Vareiro. Camiseta 18 para Luis Cabral. Cambio de defensor por defensor en Tacuary. Muy bien, Vareiro ya estaba lesionado y está Alfredo Amarilla también. Camiseta 25 por Ronald Domínguez en el conjunto de Tacuary. Pechugón te ofrece pecho nuggets, pecho miles y pecho burger. Los preparas a tu gusto. Pechugón paraguayos como vos. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganarlo. Cambia todo. Amarilla también dentro del campo de juego por Ronald Domínguez en el conjunto de Tacuary. Cargando Tacuary. Va Patrick en ataque. Tuvo un par de situaciones el brasileño. Desperdiciando. Pierde ante Riveros. Va saliendo Trinidense. En IMSA tenés hasta un 20% de descuento en las cuotas de la urbanización Las Lomas. En la ciudad de Santa Rosa de la Guaraú. Sobre la ruta 8. Seguidos en redes de ENSE Inmobiliaria. Descubrir la tecnología móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. La pelota en poder de Trinidense por intermedio de Paul Riveros. No se quiere complicar. Juega por abajo para Gavilán. Gavilán tiene el control de la pelota, sacando con la zurda. Está cargando el equipo de Trinidense. Va Pablo Ayala bajando bien la pelota para Chiquito. Se mete a Jiménez. Puede estar el gol de Trinidense. Jiménez viene el gol. Está. Gol. Gol.
de Trinidense. Gol de Alex, gol de Álvarez. Alex Álvarez marca el 10 del conjunto de Trinidense. Gran pilotazo del arquero Gavilán para Oscar Chiquito Jiménez. Aguantó bien la asistencia perfecta dentro del área, prácticamente en el punto penal para Álvarez. Para Alex Álvarez. Define ante la salida de Servín. Marca el primero de la noche aquí en Villaliza. Alex Álvarez, que venía de hacer el gol a Nacional, convierte ahora ante Tacuarí. Fecha 12 del campeonato. Aquí en Villaliza, Tacuarí 0. Trinidense 1. Alex Álvarez para Trinidense. Y ahora sí, porque mirando así a simple vista no existió ninguna falta, nada que reclamar en el VAR. Balón largo del arquero Gavilán, pero muy bien arriba Chiquito Jiménez. Logra hacer un pase perfecto en medio de los centrales para que Alex Álvarez termine definiendo ante la salida del arquero. Hace segundos venía de gritar Tacuarí allí el gol, pero fue anulado porque fue en mano de Iván Valdés, y ahora se revierte la situación. El que termina gritando y confirmando el gol es Trinidense en un partido bastante chato, aburrido, cuadrado. Apareció el gol, lo hizo Álvarez para Trinidense. Momento del gol. 40 minutos, segunda etapa. Carga Trinidense, lo liquida Ronald. Está, atención, Ronaldo va dentro del área, cayó, piden falta. No existe para el árbitro. Insiste Ronaldo, busca el segundo. La pelota para Chiquito Jiménez, ya se armó la defensa de Tacuarí, gana Trinidense 1-0. Luomo presenta su colección naturalmente otoño-invierno 2023. Nuestra esencia se mantiene. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, Barrio Primavera, Concepción. Álvarez venía de convertir de Nacional. Llega de vuelta al gol el 10 de Trinidense. Está ganando el equipo de Rúa 1-0. Y con esto el conjunto de Trinidense va llegando a 18 puntos y sigue último en el inquilino justamente de la zona del descenso. Lo comparte con General Caballero. Caballero 1,036 y Tacuarí 1,035. Muy bien, salida que corresponde al conjunto de Tacuarí. Con tus tarjetas de crédito Banco obtienes 2 cuotas sin intereses en tiendas de electrodomésticos y electrónica del país. Ingresa a bancop.com.py. No hay estado sin choriqueso Chorti, el auténtico, el original choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Estamos con información. Con Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Variante del lado de Trinidense, se va lesionado Armando Ruiz Díaz. Ingresa a camiseta 15 José Báez. José Báez por Ruiz Díaz. Muy bien, señores. Está ganando Trinidense 1-0. Mega descuentos en Punto Forma. Mañana y el viernes tenés hasta el 60% de descuento en productos seleccionados. Válido para todos los canales de venta. Mega descuentos en Punto Farma. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, leches, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactolanda, la salud de cada día. La pelota le va quedando sobre costado izquierdo por Riveros. Descargando para Pablo Ayala. Interviene amarilla. Falta. Fuerte entrada de Patrick del 9, amonestado. El delantero de Tacuarí, tarjeta amarilla para Patrick. Pufa Energy con ginseng, omega 3, vitaminas y minerales. Aumenta el rendimiento físico y mejora la memoria. Pufa Energy, calidad éticos. En Joseph Barber contamos con un espacio exclusivo para caballeros, para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. Cerca de los 44 atendidos. Pablo Ayala gana Trinidense 1-0. Comprando pasajes con tu tarjeta Visión en todas las agencias y aerolíneas del país, ganas premios directos. Comunícate al 414-3000 Visión Banco. En el Sol Seguros, cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Comunícate al 236-3000 El Sol Seguros. Mientras estábamos viendo la reiteración del tanto de Álvarez, gran asistencia de Chiquito en el piso. Ayala se está yendo de a poco el partido. Pisamos 44, gana